Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 671. La naturaleza escucha. Malfurion miró a Lanxear y no dijo nada. Se dio la vuelta y les dijo a Lucien, Natasha y Atlant. Lo siento mucho. Ferragond ha colocado su actitud personal por encima de la vida y muerte de todos los elfos. Además, no estoy de acuerdo con su opinión. Los seres humanos son sin duda parte de la naturaleza. No criticó el aborrecimiento de la naturaleza ni ignoró el asunto. En cambio, expresó sutilmente su opinión y su disculpa, haciéndoles saber que Ferragond no podía representar a todos los elfos. Al contrario, estaba entre la minoría. De lo contrario, no habrían pedido la ayuda del Congreso de Magia en absoluto. Creo que nuestra investigación será más fácil si no hay nadie moviendo las cosas a nuestro lado. Lucien aceptó la disculpa de Malfurion y le devolvió la sonrisa. Lanxear, el cazador vengativo, tenía un par de ojos plateados y profundos. Dijo: Gracias por perdonar la falta de modales de Ferragond. Te llevaré ante su majestad la reina. No dijo nada sobre el conflicto entre Naturés Aborrence y Naturés Balance, que fue representado por Malfurion. Liderados por él, Lucien y sus socios pasaron el lago que parecía una gema azul y volaron hacia el árbol élfico cuya única rama era suficiente para formar un bosque. En el aire, las densas ramitas se convirtieron en casas que eran tan delicadas como obras de arte. Flores amarillas y blancas florecieron en las casas, emitiendo una fragancia refrescante. Contrabarra, siento que mi mente está limpia aquí. Mis inspiraciones están aumentando. Natasha felicitó sinceramente la vista natural. Contrabarra, cuando llegue la noche, la luna plateada levantará ondas de luz cuando brille sobre el lago. Esa será la representación más vívida de tu luz de luna. Lucien asintió con una sonrisa. Contrabarra, todo mi corazón está tranquilo en un ambiente así. Si te gusta aquí, podemos vivir aquí en el futuro. Natasha se rió entre dientes, si vivo un par de semanas aquí, mi alma de músico se habrá ido y mi lado cursi y caballeroso saldrá a la superficie. Este lugar es hermoso, pero no estoy hecho para vivir aquí por mucho tiempo. Lucien estaba simplemente bromeando. Alin, que estaba lleno de discusiones y disputas sobre arcanos, obviamente era más adecuado para él que Naturés Residence. Malfurion dijo junto a ellos. Contrabarra, aunque tratamos de mantener el incidente en secreto, los Quotoans en el océano parecían haber sentido algo y planteado conflictos sin parar. Por lo tanto, Yantis ha ido al océano ilimitado para ayudar con la defensa con Jarde, Selinda y Lodey. Están defendiendo la brecha de Visal al otro lado del bosque. Contrabarra. Contrabarra, por lo tanto, solo quedamos aquí la reina y nosotros tres. Jarde era un druida legendario de los elfos marinos. Gracias a su longevidad, había alcanzado el nivel 2 de legendario. Yantis, por otro lado, era Winod Monfall, una leyenda entre los elfos de la luna. Había avanzado con sus talentos como lo hizo Lanxear. Ella todavía estaba en el nivel 1 en este momento. Selinda y Lodey eran los otros dos miembros del Consejo de Ancianos de los Druidas. La primera era una ninfa y estaba en el nivel 2 de legendaria, y la segunda era un ser humano, conocido como Mano del Equilibrio. Estaba en el nivel 1 de legendario. Anciano, está bien. Después de examinar el árbol élfico y los elfos corruptos, iremos a la brecha de Visal y les pediremos actualizaciones a Selinda y Lodey lo antes posible, dijo Lucien mientras entraba en la casa del árbol. Natasha movió su pie derecho, sintiendo cuidadosamente el estado del árbol élfico. Atlant también abrió los ojos, observando los alrededores sumido en sus pensamientos. Liderados por el cazador vengativo, Lucien, Natasha y Atlant atravesaron las casas en los árboles y entraron en el árbol élfico a través de un espacio natural. Los colores cambiaron de verde marrón a verde oscuro, y cuando el color se volvió mayormente oscuro, apareció el marfil y un brillo sagrado. El poder más puro de la vida parecía estar contenido en su interior. Esos puntos de luz rodeaban un objeto verde que parecía un corazón, aportando vigor y exuberancia. El corazón era vago y voluble. Tubos verdes que parecían venas se extendían desde él y conectaban el tronco alrededor. La luz y los líquidos translúcidos entraban y salían, pero ahora estaban mezclados con la oscuridad. Contrabarra, corazón de la naturaleza, Lucien y Natasha observaron en el vínculo telepático al mismo tiempo. Fue lo más fundamental para los elfos. Mientras existiera Naturese Art, podrían volver a hacer crecer el árbol élfico después de que fueran reubicados. Había 5 corazones de la naturaleza al principio, pero a medida que pasaba el tiempo, 4 de ellos se habían desperdiciado. Solo el del bosque de Strop aún conservaba la gloria de los elfos.
Además, fue el corazón de la naturaleza más poderoso. Después de fundirse con él, Aglaea, la reina élfica, rompió los límites y se convirtió en una leyenda superior. Esa fue la razón por la que los elfos siempre tuvieron una leyenda superior. Por supuesto, solo los expertos legendarios de nivel 3 podrían alcanzar la cima fundiéndose con Naturese Art. Dentro de Naturese Art había una sombra borrosa y rubia, que estaba tratando de eliminar los puntos negros. Pero por alguna razón, el progreso fue notablemente lento a pesar de su fuerza. Gracias por su ayuda. La sombra se hizo clara. Había madurez y solemnidad en su inocente belleza. Se parecía más a la hermana de Iristine que a su madre. Qué hermoso, no fue Lucien sino Natasha quien comentó, pero pronto volvió a ser ella misma y se rió entre dientes a Lucien. Tenga la seguridad. Esto es solo un agradecimiento. Malfurion les presentó a Aglaea. Ella asintió suavemente. Investigue lo antes posible. Cualquiera que sea el resultado final, tendrá la gratitud de los elfos. No especificó cuál sería la gratitud. Lucien había venido principalmente para mantener la alianza. El comercio era solo su propósito personal, y ciertamente no tomaría los artículos de los elfos sin dar nada a cambio. Entonces, simplemente le dijo a Aglaea. Su majestad, comenzaremos nuestra investigación. Muy bien. Puedo evitar que el árbol élfico se contamine más, pero me temo que la voluntad del abismo llegará si la brecha se expande. Eso será un desastre. Ella estaba más preocupada por la brecha de Visal. Lucien caminó hasta Naturese Art y cantó con una voz misteriosa. Espejo del destino. El ambiente se oscureció de repente, pero muchos puntos parecidos a luciérnagas surgieron de la penumbra y se juntaron ante Lucien en un espejo que estaba lleno de patrones sofisticados. El espejo del destino que crearon Maskelin e Imcleod se basó exactamente en este hechizo legendario. El espejo estaba borroso, pero cuando Lucien arrojó la bola de cristal de su mano izquierda en él, las ondas se extendieron y manifestaron manchas negras por todas partes. También eran cada vez más grandes. Mientras tanto, las manchas negras se retorcían horriblemente, como si contuvieran todo el caos y la matanza del mundo. Con inmenso odio, querían destruirlo todo. Grieta. El espejo de luz dejó escapar un ruido como si fuera un espejo real, volviéndose a dispersar en mariposas danzantes. Lucien, frunciendo el ceño, pareció haber captado algo y continuó su examen con otros hechizos. Atlant también investigó con su propia magia. Después de un rato, Lucien se detuvo y le dijo a Natasha. Ataca los puntos negros con tu espada. No cortes el canal de vida del corazón de la naturaleza. Lo que no dijo fue esto es un ejercicio sobre su capacidad de control, o Aglaea y Malfurion no se verían muy bien. Natasha, por otro lado, entendió el significado de Lucien. Inmediatamente entrecerró los ojos y desenvainó la espada de la verdad, fundiendo su cuerpo y su corazón en ella. Vio que Lucien sostenía el Montimer en su mano derecha y supo que evitaría que ella dañara a Naturese Art si cometía un error. Después de un parpadeo, Natasha reapareció, y una mancha negra en el tubo verde se partió de repente por la mitad. No fue hasta un minuto después que finalmente se disolvió. Lucien levantó el pulgar en secreto hacia Natasha. Luego dijo con seriedad. La naturaleza del poder está cerca del nivel de un semidios. Por lo tanto, hechizos como espejo del destino solo pueden ofrecer pistas ambiguas. Sospecho que es el aire de la voluntad del abismo, pero no estoy seguro, porque otras formas también pueden lograr el resultado, un ejemplo de lo cual es usar el poder del corazón de la naturaleza mismo. Sí, hay otras posibilidades. Antes de que Atlant, Aglaea, Malfurion y Langsear hablaran, una voz enojada resonó en sus espaldas. Con su poder espiritual extendiéndose, Lucien vio a un elfo de pelo verde entrando en la habitación. Parecía joven, pero tenía una gran cantidad de hermosas rayas en su cuello y su mano. Miró a Lucien y a los demás extraños. Este es el castigo de la naturaleza. Gritó. Ustedes, los seres humanos, han montado talleres de alquimia uno tras otro, contaminando el cielo y el agua y dañando la naturaleza. Tu codicia tampoco puede ser reprimida. Destruiste bosques y mataste animales. Entonces, sentí que la naturaleza se llenaba del odio, y el odio se reflejó en el corazón de la naturaleza, de ahí la corrupción y la contaminación. Es tu culpa. Ferragón, cállate. Malfurion habló en voz baja. Este elfo era exactamente Ferragón, un gran druida y un elfo de los bosques, conocido como el Vengador de la Naturaleza. Lucien creía que la mayoría de los talleres de alquimia no tenían una contaminación terrible.
Aunque era su instinto obtener ganancias, ninguno de los propietarios de los talleres quería pagar un impuesto ambiental por eso. Después de convertirse en un gran arcanista, el Comité de Asuntos le había prestado especial atención a eso. Los hechiceros también conocían su actitud dura y no estaban dispuestos a enojar a un gran arcanista con tales trivialidades, o estarían muertos con seguridad cuando se les enviaran las misiones obligatorias. Quizás no estaban dispuestos a seguir las regulaciones, pero dado que la mayoría de las tarifas recaudadas les fueron devueltas a través de declaraciones de impuestos, pocos de los propietarios de los talleres habían pedido problemas. Ante tal situación, Lucien solo pudo decir que el poder funcionaba mejor que el razonamiento. El único problema eran los talleres menores que construían ellos mismos los nobles. Los de Olm estaban mejor gracias a la presión de Natasha sobre el gabinete, pero los talleres de los otros 3 reinos tenían más contaminación. Sin embargo, todavía no era el momento de debatir con Ferragon sobre el problema. Lucien se volvió y miró a Aglaea. Su Majestad, ¿significa esto que no somos bienvenidos aquí? Después de un breve silencio, Aglaea exigió. Ferragon, sal. Contrabarra su majestad, Ferragon todavía quería decir algo, pero sintió la presión de la leyenda principal mientras Natureseard latía más rápido. Por lo tanto, simplemente olfateó y se fue. En el vínculo telepático, Natasha preguntó confundida. No creo que él no pueda controlar su odio. ¿Estaba tratando de enojarnos y hacer que nos fuéramos? ¿O estaba tratando de sabotear la relación entre el Congreso y los elfos? Habían recorrido un largo camino para ayudar a los elfos, solo para ser acusados de la causa del problema. La gente normal se habría marchado furiosa. Lucien dijo con calma. Lo sé. Por eso no discutí con él y simplemente le di una patada a la pregunta a la reina para ver su actitud. En este momento, Atlant dijo. Contrabarra un enfoque muy maduro, racional y elegante. Capítulo 672 La vida diaria de los elfos. La luz del sol iluminaba la niebla, dejando una mancha dorada donde los rayos cambiaban vagamente entre las distintas tonalidades de verdor. Natures Residence se hizo aún más soñadora y exuberante. Todos, vivirán aquí por el momento. No vayan a lugares al azar. Algunos elfos no son amigables con los seres humanos. Iristine señaló un bosque que estaba formado por docenas de árboles. Había muchas casas en ellos. Al escuchar sus palabras, Alferri sacudió la cola y dijo solemnemente. Contrabarra no hay problema. Escuchó muy claramente que algunos elfos solo eran hostiles con los seres humanos. Parecía que podía pasear y coleccionar recuerdos para él. Jurisian le sonrió a Iristine. Contrabarra su alteza, por favor deme la lista de los elfos corruptos. Están encerrados en una prisión cerca del árbol élfico. ¿Vas a investigarlos ahora? Arcelion reconoció la actividad de los hechiceros. Jurisian negó con la cabeza. Contrabarra en ese caso, estoy seguro de que el señor Evans los revisará más tarde. Simplemente caminaremos por el bosque y pediremos más detalles a los amigos de esos elfos corruptos, así que... Sonriendo, dejó inconclusa su intención. Iristine asintió. Contrabarra te daré los archivos de los elfos corruptos y sus amigos. Contrabarra será mejor que marques a los que estaban cerca de ellos antes de su corrupción, agregó Felipe. Si bien sí parecía ser la corrupción provocada por el aire abismal, no se deben descartar posibilidades hasta que se investiguen las cosas, o podrían ser engañadas. El rostro de Arcelion cambió ligeramente, antes de asentir en reconocimiento. No era porque tuviera ningún secreto, sino una reacción normal que todo líder de los elfos debería tener cuando escucharon las palabras de Felipe, que obviamente indicaban que algo salió mal dentro de los elfos. Bajo la luz del sol, Felipe no se veía diferente de los vampiros que no habían salido durante años. Sin embargo, no explicó que se trataba de un procedimiento regular de investigación, sino que simplemente dejó que Arcelion e Iristine adivinaran. ¿Y si algunos de ellos saltaran bajo la presión? Después de 10 minutos, Anik y Spring caminaron hacia el sureste del bosque con la lista y la ubicación marcada. Contrabarra Ulmer, el mejor amigo del elfo corrupto Calete, Anik leyó la lista. Observado por los elfos que eran hermosos independientemente de su género, su rostro enrojeció más allá de su control. Se apresuró a lanzar mente mecanizada sobre sí mismo. Spring lo miró. ¿De qué hay que ser tímido? Somos investigadores y tomamos la iniciativa natural. Deberían ser ellos los que estén nerviosos. Contrabarra siempre estoy ansioso e incapaz de controlar mis sentimientos cuando me enfrento a extraños. El enrojecimiento de la cara de Anik había desaparecido y se volvió tan frío como un golem de hierro. Spring resopló. Contrabarra ansioso. Eres demasiado inseguro.
Es perfectamente normal decir o hacer cosas incorrectas. ¿Tienes miedo de dejarles una mala impresión? Hilarante. No se sabe si volveremos o no al bosque de Strop. Incluso si puedes hacer algo francamente humillante, ¿y qué? Además, tu torpeza lo hará dejar una impresión más terrible que cualquier cosa humillante. Contrabarra. Siempre había criticado la personalidad de Anik. Esta vez, había aceptado la misión de Eiri de ayudar a Anik a tener más confianza y audacia, para poder enfrentarse a su maestro con una mejor actitud sin importarle la discusión sobre los arcanos. ¿Por qué? Me gustan más los chicos tímidos. Significa que tienen un corazón puro y simple. De repente, una voz suave se unió a la conversación. Eso no es necesariamente cierto. Algunas personas no hablan mucho simplemente porque su corazón está demasiado sucio. Pique pensó para sí mismo mientras miraba la fuente de la voz, solo para ver a una hermosa elfa caminando hacia ellos. Tenía cabello negro, piel plateada y vestía ropa sencilla hecha de hojas de árbol, con un arpa en sus manos. Sprint, mirando al extraño de arriba abajo, le dijo en secreto a Anik. Este elfo está interesado en ti. No dejes escapar esta oportunidad o vivirás el resto de tu vida solo. Aclarándose la garganta, preguntó en nombre de su mejor amigo. Mi señora, ¿podemos saber su nombre? Soy un hombre. Las puntiagudas y suaves orejas de la hermosa elfa agitaron. No pareció sorprendido por la situación. A pesar de la mente mecanizada, el rostro de Anik no podría haber lucido más horrible. Sprint preguntó con calambres en los músculos faciales. ¿Eres un hombre? ¿Y dijiste que te gustan más los chicos? La hermosa elfa agitó su arpa y habló como un poeta. Contrabarra el amor no tiene género. Tirando de Sprint, Anik contuvo su malestar y se dio la vuelta. Contrabarra no es de extrañar que los archivos de la biblioteca digan que los elfos tienen todo tipo de peculiaridades debido a su larga y casual vida, pensó Sprint con pesar para sí mismo. Casi había empujado a su amigo al abismo. Antes de que Anik pudiera responder, la hermosa elfa detrás de ellos ya habló con una sonrisa. Contrabarra bien, todavía no me he presentado. Soy Ulmer. Te escuché mencionar mi nombre hace un momento. Como elfo lunar, tenía una capacidad auditiva excepcional, especialmente cuando el viento estaba a su favor. Contrabarra Ulmer. Sprint y Anik se detuvieron. Se dieron la vuelta, ninguno de los dos lucía demasiado bien. Contrabarra señor Ulmer, hay algo que nos gustaría preguntarle. Finalmente, Anik, con mente mecanizada, reunió su coraje y preguntó. Ulmer respondió con una sonrisa. ¿Cuál es tu opinión sobre el heptácordo? ¿La modificación de los seres humanos en el arpa ha perdido su esencia? Contrabarra, Anik y Sprint se quedaron sin palabras inmediatamente. Si bien su maestro era un gran músico, habían estado aprendiendo arcanos y magia después de él, no música. Ni siquiera sabían de qué se trataba la cuestión de la música profesional. Ulmer suspiró. No podemos ser amigos si no sabes arte, y no podemos tener una conversación agradable si no somos amigos. ¿Tienes alguna opinión sobre las figuras de cera? Compré una de ellas recientemente y siento que son muy interesantes. ¿Te gustan? Contrabarra. Contrabarra, Sprint y Anik se quedaron sin palabras de nuevo, sintiendo de repente que su vida carecía de perfil. ¿Tú tampoco conoces las figuras de cera? Bueno, ¿qué pasa con las civilizaciones perdidas? Me han dicho que el Congreso de Magia encontró una reliquia de una civilización de vapor. Dijo Ulmer decepcionado. Anik y Sprint lanzaron un suspiro de alivio. La historia y las civilizaciones perdidas eran las especialidades de todos los arcanistas, o no serían capaces de explorar e identificar cosas. Además, su maestro fue el descubridor de la reliquia. Después de un agradable intercambio de opiniones, Ulmer finalmente cambió de actitud. Contrabarra, ¿has venido a preguntar por Calete? Sí, nos gustaría saber si mostró alguna anomalía antes de su corrupción, dijo Anik, muy aliviada. Ulmer movió su larga y hermosa mano sobre las cuerdas, produciendo música alegre, pero dijo con tristeza. Todo estaba bien. Calete incluso mencionó que aprendió un baile especial y que lo iba a realizar para ti. Sin embargo, estaba corrupto y demonizado más tarde, Contrabarra. Bajó la voz y fue apenas audible. ¿Un baile especial? A pesar de su timidez, Anik siempre había sido escrupulosa y no dejaba escapar ninguna pista. Es nuestro trato. Escribimos poemas, canciones y creamos bailes especiales de acuerdo con los registros de diferentes civilizaciones para entretenernos unos a otros. Ulmer explicó con tristeza. No parece haber nada malo en eso y Sprint continuó preguntando. ¿Con quién más tenía intimidad con Calete excepto tú?
O más bien, ¿qué facción de elfos prefería? Ambos creemos en Naturés Balance. Ambos amamos la música, las estatuas, la pintura y otras obras de arte de los seres humanos. Ulmer no lo mantuvo en secreto. De repente, recordó algo. Tenía algunos amigos que creían en el aborrecimiento de la naturaleza. Sin embargo, la sociedad en Naturés Residence es pequeña. Todo el mundo tiene algunos amigos que creen lo contrario. Justo, antes de su corrupción, solo sirvió en la brecha de Bismal. Esa fue probablemente la razón por la que fue demonizado. Fue una pista importante proporcionada por la corte élfica. Tanto Annick como Spring lo sabían muy bien. Al ver que no se podía obtener ninguna otra información valiosa, se despidieron de Ulmer y buscaron al siguiente elfo de la lista. Heidi y Katrina viajaron por los bosques protegidos por Naturés Residence. De vez en cuando, veían a los elfos haciendo estatuas con raíces secas de árboles o pintando con un pigmento natural especial sobre el papel de corteza. Su vida no podría haber parecido más pacífica. Un centenar de elfos se habían reunido en el suelo vacío más adelante. Una elfa de mediana estatura estaba dando un discurso en el árbol. Heidi estaba segura de que era una mujer porque llevaba una falda larga tejida con hojas frescas de árboles. Los elfos masculinos, por otro lado, vestían trajes de 2 piezas hechos de hojas cubiertas por piel de bestia. Si usaran la misma ropa, Heidi y Katrina tendrían que observarlas con más atención para decidir su género. Después de todo, tanto los hombres como las mujeres de los elfos eran delgados y hermosos, y sería demasiado grosero examinarlos con magia. Katrina se detuvo junto al suelo vacío, tiró de la ropa de Heidi y señaló al otro lado. ¿El señor Felipe está ahí? Felipe estaba parado debajo de un árbol en silencio con las manos en el bolsillo, escuchando el discurso de la niña elfa. Soy Nodanielle. Estoy aquí para pedirte que captures más ciervos. La niña elfa habló con una voz aguda pero no desagradable. ¿Por qué quieres matar a un animal tan dócil? Los elfos de abajo estaban confundidos. ¿Nodanielle? Heidi y Katrina se miraron. Ese es el objetivo que buscaban los dos. Nodanielle dijo con seriedad. El incidente anterior hizo que los depredadores en el bosque se volvieran más locos y sedientos de sangre. Su número se ha reducido considerablemente después de que muchos de ellos fueron asesinados por nosotros. En tales circunstancias, el número de ciervos aumentará exponencialmente después de que sus némesis se hayan ido. Porque son tan fértiles como los ratones. Una vez que el número de ciervos supera cierto umbral, causarán daños irrecuperables al bosque porque se alimentan de las raíces y tallos de las plantas. Tenemos que mantener el equilibrio de la naturaleza. ¿Era miembro de Naturés Balance? Heidi y Katrina se unieron a la multitud y la escucharon con gran interés. Después de que Nodanielle terminó su discurso y la mayoría de los elfos aceptaron, los dos se acercaron a saludarla. Capítulo 673. Cada elfo es un árbol. Queridos invitados, ¿me están buscando? Al ver que Heidi y Katrina caminaban hacia ella, se señaló a sí misma confundida. Con una cálida sonrisa, Heidi dijo. Nodanielle, tu discurso sobre el equilibrio de la naturaleza es fantástico e intrigante. Había sentido que Nodanielle estaba relativamente soleada, así que simplemente la saludó como si fuera su vieja amiga en lugar de llamarla dama o señorita. Al escuchar el sincero y directo cumplido de Heidi, Nodanielle se puso inmediatamente más o menos tímida. Agitó las manos con torpeza. Simplemente estaba hablando de las doctrinas que nos enseñaron los ancianos. Mi nombre es Heidi. Esta es mi compañera, Katrina. Acabamos de llegar al bosque hoy. Es genial conocerte. Heidi estaba aún más cálida. No era tan introvertida como Annick y les presentó a Nodanielle abiertamente. La ansiedad en el corazón de Nodanielle pronto desapareció cuando descubrió que el invitado era amable y poco imponente. Su conversación se volvió natural. Bueno, estamos aquí para investigar la corrupción de los elfos a pedido de su majestad. Tenemos algunas preguntas para ti con respecto a Traki. Después de la pequeña charla, Heidi fue directamente al tema. Después de un breve silencio, Nodanielle dijo con tristeza. Heidi, Katrina, no dudes en preguntar lo que quieras saber. Espero que puedas encontrar la fuente de la corrupción y restaurar a Traki. Incluso si no se pueden recuperar, al menos deberían ser libres de tal sufrimiento. ¿Traki mostró alguna anomalía antes de su corrupción? Katrina hizo la pregunta estándar que habían acordado.
Como elfa solar, no Danielle tenía la piel clara y el cabello dorado brillante, lo que la hacía lucir hermosa bajo el sol, pero no había la más mínima sonrisa en su rostro. Ella dijo. Al menos para mí, no pasó nada demasiado extraño antes de eso. Mis amigos y yo cazamos, recogimos frutas, arreglamos los lugares en el bosque donde se podía romper el equilibrio, percibimos la naturaleza y leíamos los clásicos que se compusieron después de la era del mito, Contra barra todo estaba tan tranquilo y pacífico, como si la hermosa vida fuera a durar para siempre. Sin embargo, ese día por la mañana, de repente me di cuenta de que los tatuajes en la piel de Traki estaban llenos de una sensación de odio y masacre, pero todo estaba bien el día antes. Bailamos el baile especial que ella aprendió y nos dimos las buenas noches. Contra barra. ¿Un baile especial? Heidi escribió la respuesta de no Danielle en el cuaderno, su interés despertado por el baile que fue descrito como especial. No Danielle asintió. Contra barra ella dijo que la señora Marsa le enseñó. ¿Debería mostrárselo? Heidi y Katrina respondieron al mismo tiempo, mitad por su investigación y mitad por su curiosidad. Contra barra está bien. No Danielle dio un paso atrás y empezó a bailar aunque no había música. La danza tenía muchos movimientos peculiares que casi violaban la biofísica. Solo los elfos que tenían cuerpos suaves y tensos podían manejarlo. Contra barra aunque los movimientos son extraños, el baile es realmente hermoso. Heidi movió su mano izquierda y sus piernas, sintiendo la necesidad de aprender el baile, pero pronto se palmeó las mejillas con pesar y consideró solicitar drogas para estimular su poder sanguíneo. O le habría resultado imposible aprender a bailar. Katrina marcó el ritmo de no Danielle y habló en el vínculo telepático. Contra barra este baile me da una sensación extraña. Vamos a mencionarlo en la reunión de la noche. En el baile, no Danielle se puso triste como si recordara a su amiga. No volvió a ser ella misma hasta mucho tiempo después y preguntó en voz baja. ¿Está bien este baile? Contra barra no hay ondas mágicas, ni olor de poder divino, ni espías de existencias extrañas, pero eso no significa que el baile esté bien. Será mejor que no lo bailes hasta que la investigación haya terminado, recordó Heidi su nuevo amigo elfo que le gustaba. Después de que no Danielle asintió, Katrina continuó preguntando. ¿Traki tuvo alguna fluctuación emocional o cambios de opinión antes de la corrupción? Contra barra. Al recordar sus recuerdos, no Danielle dijo. Estaba un poco deprimida porque no había hecho ningún avance significativo durante mucho tiempo. Entonces, me dijo que quería convertirse en druida para mantener mejor el equilibrio de la naturaleza. Para mantener mejor el equilibrio de la naturaleza, frunciendo el ceño, Heidi escribió la narración de no Danielle y preguntó. ¿Eres una druida? Sí, me acabo de convertir en un protector de la naturaleza, o un druida de rango medio en sus palabras. No Danielle estaba obviamente muy orgullosa de su identidad como protector de la naturaleza. Los elfos no clasificaron sus niveles en medio, bajo, alto y nivel 1, nivel 2 y nivel 3 como lo hicieron los humanos, pero las categorías eran similares. Naturés Guard era el aprendiz de druida, Naturés Friend era el druida de rango bajo, Naturés Protector era el druida de rango medio y Staffbearer era el druida de rango superior, incluido el nivel 9. Heidi estaba bastante interesada en los druidas y los investigó antes. Contra barra, todos los elfos pueden percibir la gracia de la naturaleza, por lo que pueden convertirse en guardianes de la naturaleza sin ninguna dificultad. Luego, debemos convertir nuestro conocimiento sobre la naturaleza en nuestras creencias y practicar las creencias en nuestra vida. A medida que nuestras creencias se funden con la naturaleza, formaremos corazón de la naturaleza que es similar a su mundo cognitivo. El nombre del núcleo del árbol élfico es la base para llevar a cabo nuestro poder. Contra barra no Danielle no lo mantuvo en secreto. Se separaron después de charlar un rato más. Por la noche, Heidi y Katrina regresaron con su cuaderno lleno y se reunieron con Jurisian, Felipe, Anik y Sprint. Contra barra baile especial, señora Marta, recitó Jurisian. Contra barra más del 70% de las corrupciones están relacionadas con el baile especial. El 30% de ellos lo aprendió de la señora Marta y los demás lo aprendieron en lugares que no conocemos. Felipe dijo en voz baja. Puede que sea una costumbre de los elfos. Todos son ávidos bailarines. En cualquier caso, nos encontraremos con esta señora Marta mañana, dijo Jurisian. En ese momento, Anik dijo tímida y solemnemente. Es posible que el baile sea como el ritual de invocación especial de Wiccan, que no tiene nada extraño en la superficie pero inculca ideas en los alumnos cuando lo aprenden. Habiendo resuelto un caso así, Heidi se mostró muy sensible al respecto. Ella asintió con cuidado. Es posible.
El aborrecimiento de la naturaleza. Recuerdo que uno de los demonios primigenios se llama aborrence. El problema es que el 80% de los elfos corruptos siguieron el equilibrio de la naturaleza, y el otro 20% vaciló entre las dos facciones. Pocos de los elfos del aborrecimiento de la naturaleza estaban corruptos, o la corte élfica habría notado algo mal. Jurisian miró los datos y se frotó las sienes. Después de examinar Natureseart, Lucien, Natasha y Arland fueron a la prisión bajo la dirección de Malfurion y Langsear, con la esperanza de encontrar pistas de los elfos corruptos. La prisión de los elfos todavía estaba hecha de chozas de baúles. Sin embargo, esos baúles eran de color gris plomo y tan duros como el hierro. Langsear pidió a 2 elfos que vigilaban la prisión que abrieran la puerta. Inmediatamente salieron aullidos miserables y aterradores, como los gritos de las bestias en la noche. Los 2 guardias no podrían haber parecido más tristes. Fueron sus compañeros adentro, no bestias. Lucien, Natasha y Arland salieron de una celda de la prisión, observando al elfo corrupto dentro a través de los barrotes. Era una chica muy elfa, pero sus tatuajes habían proliferado desde su cuello y brazo por todo su cuerpo. Además, no tenía el color verde fresco como los tatuajes de los elfos generales, sino que emitía un enrojecimiento anormal e intimidante. Es como el patrón en la espalda de las arañas con cara humana, dijo Natasha en el vínculo telepático. Era cierto que los tatuajes y la piel de esta elfa mostraban que se estaba convirtiendo en una araña. A matarte. Por un mundo verde y pacífico. Todas las criaturas inteligentes deben morir. La niña elfa corrupta saltó a los barrotes y miró a Lucien con los ojos como platos. No había ningún signo de sabiduría dentro de sus pupilas, solo enrojecimiento helado con el sentimiento más profundo de brutalidad y destrucción. Además, abrió la boca y mordió el baúl. Esa parecía ser su única forma de atacar ahora que no podía usar sus talentosas habilidades. Sus pulcros y puros dientes eran como huesos en este momento. Ella era una seguidora de Natures Balance. Malfurion le presentó a Lucien a la elfa. Tanto Lucien como Arland habían visto cosas peores. Sin verse afectados, examinaron las condiciones de la niña elfa con magia. El tiempo pasó. Lucien suprimió la corrupción de la niña élfica y dijo: estoy seguro de que esto está relacionado con la contaminación del árbol élfico, pero todavía no se sabe que esta es la causa o la consecuencia. Además, mi profecía me dijo que todos los elfos corruptos comparten similitudes debajo de la superficie. Esa es la clave para resolver nuestro problema. Le pediré a Christine que investigue con los hechiceros. ¿Te gustaría echar un vistazo a la brecha de Bismal conmigo?, propuso Langsear. Sin ninguna objeción, Lucien asintió. En este momento, los ojos de la niña elfa se aclararon repentinamente cuando Lucien suprimió el poder de la corrupción. Se sostuvo la cabeza con dolor. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pasó esto? Un brillo verdoso emanaba de su cuerpo con una vaga sensación de tranquilidad. El rostro de Lucien cambió. Tenía la intención de detenerla, pero Malfurion suspiró. Es miserable. Déjala liberarse. ¿Aún hay otros elfos corruptos que podemos investigar? La elfa cantó una hermosa melodía. Todo elfo es un árbol. Venimos de la naturaleza y volvemos a la naturaleza. Nacemos de la combinación del amor, y regresamos en paz y serenidad. Cantamos por el bosque. Alabamos la vida y... A medida que la canción hueca se extendía, la luz verde de su cuerpo se volvió densa. Entonces, Malfurion abrió la puerta de la celda de la prisión. La niña elfa salió como si estuviera bailando, antes de inclinarse profundamente ante Lucien, Natasha y Arland. Cada elfo es un árbol. Estamos arraigados en la tierra y respiramos el cielo. Defendemos la naturaleza y mantenemos el equilibrio. Ella luchó por volar. La luz verde de su cuerpo la consumió, y lentamente descendió al suelo. En este momento, los ojos de los 2 guardias de la prisión ya estaban rojos. Cada elfo es un árbol. La canción era cada vez menos audible, pero aún resonaba en el bosque. Cuando se fue la luz verde, se agregó un árbol alto y elegante al bosque. Cada elfo se convertiría en un árbol después de su muerte. Por eso amaban tanto el verde. Tenemos que descubrir la causa de la corrupción. Al presenciar tal escena, Natasha apretó su mano derecha y se dijo a sí misma. Lucien cerró los ojos y se volvió hacia Langsear. Echemos un vistazo a la brecha de Bisal. Capítulo 674. Intimidación. La brecha de Bisal estaba al noreste del bosque Strop y muy lejos de Natures Residence.
También estaba el desorden espacial causado por la brecha inestable. Por lo tanto, no fueron teletransportados sino que volaron hacia el destino. Mirando el océano de árboles abajo y escuchando el canto de los pájaros, Natasha preguntó de repente como si su alma de músico se hubiera despertado. Contrabarra, ¿qué es la naturaleza? Una cosa era aprender de los libros que los elfos se convertirían en árboles después de morir, y otra completamente diferente observarlo en persona. Tenía muchos sentimientos encontrados. Sí, ¿qué es la naturaleza? Repitió Lucien y miró a Malfurion y Lanxear. ¿Qué es la naturaleza? Malfurion de repente no supo cómo responder a la pregunta. Cada elfo y cada druida tenía su propia definición de naturaleza. Independientemente de que siguieran a Aborrence o Balance, todos se consideraban los guardias de la naturaleza. Además, fue exactamente porque sus definiciones y opiniones sobre la naturaleza variaban por lo que los corazones de la naturaleza que formaban los druidas y los poderes de los que eran capaces eran diferentes. Contrabarra, la naturaleza es el mundo, incluyendo plantas, animales, humanos, elfos y otras vidas y volcanes, pantanos, niebla y otros fenómenos. Todas esas cosas constituyen un sistema de equilibrio en el que todos somos interdependientes entre sí. Una vez que se pierde el equilibrio, la naturaleza se convertirá en un páramo sin vida. Contrabarra, considerando por un momento, Malfurion habló de su comprensión de la naturaleza, en la que el equilibrio y la vida eran el núcleo. Lanxear tenía el orgullo único de los elfos. Aunque no era exactamente un seguidor de Naturaleza Aborrence, no estaba interesado en discutir la cuestión con los humanos. Simplemente enfatizó. La naturaleza debe incluir la vida. Un desierto sin vida no puede llamarse naturaleza. Con los ojos cerrados, Atlant dijo con una sonrisa. Estamos llegando a la brecha de Bismal. Los 5 eran todos leyendas. A pesar de que habían bajado intencionalmente su velocidad en caso de peligro, no les tomó mucho tiempo terminar el viaje. En el centro del bosque abajo, el polvo manchado de sangre envolvía un territorio bastante grande. En el centro se podía encontrar una grieta gigante que era tan espantosa como un 100 pies. A través de la grieta, la llanura escarlata llena de baches podía verse vagamente en el lado opuesto, extendiendo el aire intenso de sangre y masacre. En medio del polvo, una ciudad bastante próspera se alzaba al borde de la grieta. Era exactamente la ciudad de los anónimos. Durante la larga historia, cuando la brecha de Bisal era constante, los demonios que eran caóticos y sedientos de sangre por naturaleza habían estado atacando la brecha y esperando llegar al mundo material principal para transformar este mundo en una tierra de caos y destrucción como un abismo. En cuanto a los aventureros humanos, aunque los demonios eran horribles, las partes de sus cuerpos eran materiales preciosos. No fue una mala elección capturar demonios sin entrar al abismo. Por lo tanto, muchos aventureros se habían reunido en este lugar y establecieron una ciudad. Después de eso, los grandes caballeros y los caballeros radiantes se dieron cuenta de que era un campo de batalla perfecto para mejorar. A menudo habían venido desde miles de kilómetros de distancia para ganar experiencia en batalla. Para los caballeros de rango superior, a menos que tuvieran poderes y dones de sangre extraordinarios, solo podían encontrar oportunidades de avance en la lucha. La situación en el continente era relativamente estable, y aventurarse en la cordillera oscura o el pantano de los dragones, donde eran frecuentes las criaturas mágicas de nivel 9, podía resultar muy peligroso. La brecha en el bosque de Strop, por otro lado, coronó la fuerza de los demonios invasores, aliviando a los caballeros de rango superior de su preocupación de que pudieran encontrarse con Demon Lords o Demon Duques. Por lo tanto, la ciudad fue cada vez más próspera y se convirtió en uno de los lugares con mayor población de expertos de alto rango. Por supuesto, las batallas aquí no estuvieron completamente libres de riesgos. Muchos caballeros radiantes y hechiceros de alto rango habían muerto aquí. Las aventuras por debajo del rango superior a menudo también tenían grandes bajas. Por tanto, la ciudad había sido nombrado como el anónimo. Contrabarra, te irás con gloria o morirás sin nombre. Masón, el dragón azul, miró la placa de madera que había estado en la ciudad de los anónimos durante cientos de años. Suspiró una vez más y dijo ansiosamente. ¿Cuándo podemos irnos? Los elfos que vigilaban la brecha siempre habían sido indiferentes a las aventuras, pero la operación de los extraños les salvó mucho trabajo. Por lo tanto, habían estado haciendo la vista gorda con la ciudad de los anónimos. El joven de cabello castaño junto a Masón sacó un puro especial hecho en Brianne y lo encendió. Respiró hondo y dijo: hermano, deja de enfadarte. Hasta que descubran por qué se expande la brecha, los elfos no nos dejarán ir.
Siento que mis pulmones están llenos de arena y suciedad. Mason aceptó el cigarro de su amigo Fred. Sabes que le prometí a mi familia que regresaría en medio año, pero ya llego 2 semanas tarde. Si vienen a buscarme, se lastimarán en este loco lugar. Fred exhaló humo y sonrió amargamente. Deberíamos habernos ido antes, los elfos nos prohíben irnos porque temen que expondremos el cambio en la brecha de Visal a los clanes del mar. Hasta que encuentren una manera de resolver el problema, o los clanes del mar obtienen inteligencia a través de otros canales, tendremos que quedarnos aquí. Si la brecha de Visal pierde el control de nuevo, como un caballero radiante de nivel 6, Mason no pudo evitar sentirse asustado cuando recordó el enjambre de demonios y los aterradores Demon Lords y duques. Eran la pesadilla que nunca olvidaría. Si no fuera Malfurion, mentor de la noche, quien custodiaba el lugar en ese momento, muchos caballeros radiantes, incluido él mismo, habrían muerto. Al escuchar sus palabras, Fred no pudo evitar temblar también. Recordó al soberano de la sangre que tenía 2 cabezas, escamas carmesí y ojos dorados y fríos. Espero que los elfos pidan refuerzos lo antes posible. Los elfos son un pueblo orgulloso. Nunca pedirán ayuda a menos que realmente no puedan manejarlo por sí mismos. Mason a menudo elogiaba el orgullo de los elfos, pero no podría haberlo odiado más en este momento. Luego, movió los ojos hacia atrás y miró el cigarro medio quemado en su mano. ¿Algo anda mal en la ciudad? Fred entrecerró los ojos. Sí, algo anda mal. Lucien, Natasha y Malfurion descendieron y se acercaron al abismo abisal. En ese momento, 2 figuras, una verde y la otra marrón, volaron desde abajo y se detuvieron ante ellas. Honorables invitados, gracias por venir a ayudarnos. La figura marrón era un hombre humano alto, de mediana edad, que sostenía un bastón de madera con un símbolo de equilibrio en sus manos. Era exactamente lo de Hand of Balance. En su altitud, la vista del abismo detrás de la grieta era muy obvia. Era una meseta manchada de sangre, con extrañas rocas blancas por todas partes. En la llanura, no había nada más que barro rojo y arena, a excepción de algunas plantas que estaban llenas de escamas. Cada vez que soplaba viento, se desataba una tormenta. En el cielo, Lucien vio un sol pálido que estaba medio tapado por el polvo. Estaba envuelto en un extraño halo rojo debido a la sangre. Todo era tan oscuro y deprimente. Fue el mejor anuncio de matanza y destrucción. Anciano, la persona verde era una mini dama que solo tenía el tamaño de una cabeza. Tenía el pelo verde oscuro y un rostro hermoso. Era delgada, con un par de alas transparentes en la espalda. Estaba rodeada por el aire denso del bosque. Ella era exactamente Selinda, una ninfa conocida como la Guardiana Verde. Después de saludar a Malfurion, Selinda no dijo nada. Para las ninfas, los seres humanos que destruyeron los bosques eran villanos imperdonables. Selinda, ¿qué es la naturaleza? Preguntó Langsear de repente. Selinda miró a Langsear con enojo, no muy amigable con el elfo. La naturaleza es el verdor que representa la vida y permite que todas las criaturas prosperen. Es vulnerable y requiere nuestra protección. Cualquiera que sabotee la naturaleza es nuestro enemigo. Langsear sonrió. Evans, ¿qué es la naturaleza? ¿Tiene una respuesta a la pregunta que nos hizo? Lucien lo miró. Aunque no sabía lo que pensaba el elfo, era obvio que el elfo tenía su propio propósito. Quizás, estaba tratando de alcanzar cierto propósito instigando conflictos en este momento. Malfurion parecía demasiado distraído para evitar que Langsear preguntara. Quizás, también estaba interesado en las respuestas de Lucien y Atlant. Loel abrió la boca e intentó decir algo, pero finalmente se quedó en silencio. Lucien sonrió y señaló la llanura escarlata. ¿No es esto la naturaleza? Hay vidas que son demonios, y hay barro, viento y sol. Es una naturaleza contaminada y dañada que se está convirtiendo en destrucción, respondió Selinda solemnemente. Lucien negó con la cabeza. En mi mente, la naturaleza es un ciclo. Mientras sus componentes puedan formar un ciclo de vida a muerte y de muerte a vida, será la naturaleza. Por lo tanto, el pantano es la naturaleza, el volcán es la naturaleza, el abismo es la naturaleza y la naturaleza es el abismo también. Antes de que Selinda lo refutara, Lucien continuó. La naturaleza tiene una miríada de significados. La naturaleza que vemos y con la que nos ponemos en contacto es diferente entre sí. Por lo tanto, la naturaleza en nuestra mente es una naturaleza única que se basa en nuestra propia experiencia y conocimiento. Es la naturaleza desde nuestra propia perspectiva.
Al igual que las partículas microscópicas, veremos diferentes resultados cuando elegimos diferentes métodos de observación. En cuanto a cómo se ven exactamente originalmente, esa es una pregunta sin sentido. Contrabarra. Contrabarra, por lo tanto, mi naturaleza es la naturaleza desde la perspectiva del ser humano. La naturaleza que nos conviene y facilita nuestro desarrollo es la buena naturaleza. El propósito de nuestra protección ambiental también es simple, que es construir una mejor naturaleza donde podamos vivimos más cómodamente. En ese sentido, reconocemos la naturaleza con nosotros mismos como el centro, y creo que los elfos son lo mismo. Malfurion y Selinda estaban a punto de hablar, cuando de repente estallaron desde abajo rugidos de matanza y destrucción. Un ejército de demonios salió de la brecha de nuevo. Esos demonios estaban en una variedad de apariencias. Lo único que tenían en común era su agresividad. Contrabarra, el soberano de sangre ha hecho que su ejército de demonios vuelva a atacar. Loel se sintió enormemente aliviado y se apresuró a cambiar de tema. Mirando lo que había dentro del espacio y calculando la distancia, Lucien de repente extendió su mano derecha y cantó un largo hechizo. Contrabarra Eternal Blaze. Auge. Un sol abrasador se elevó de repente desde el centro de la llanura escarlata. La temperatura terriblemente alta se podía sentir claramente a pesar de que estaba en un mundo diferente. Se desató una tormenta de energía inimaginable, ahogando todo con el resplandor. Al ver la nube en forma de hongo y la brecha de bisal temblorosa, y sintiendo el poder destructor del mundo, Langsear y Selinda se quedaron en silencio. Sea lo que sea para lo que esté tratando de manipularnos, será mejor que considere si es lo suficientemente fuerte primero. Lucien volvió a meter la mano derecha en los bolsillos de su traje cruzado. Capítulo 675. Integración. A pesar de que la brecha espacial translúcida reducía la luz, el brillo que se sentía como un sol naciente todavía hizo que Malfurion, Langsear y los otros elfos, ninfas y humanos desprevenidos cerraran los ojos para resistir el resplandor. Aún así, todavía sentían que se enfrentaban a un abrumador y deslumbrante océano de luz. Cuando la luz se fue gradualmente, Langsear y Selinda abrieron los ojos y miraron la llanura escarlata, solo para descubrir que una extraña nube en forma de hongo se elevaba desde el centro. Los expertos en demonios del núcleo ya habían sido eliminados. El borde del pozo gigante parecía vidrio fundido y reconsolidado, que reflejaba la luz del sol sangrienta y presentaba un espectro de colores. En cuanto al ejército de demonios más lejos, no se pudo encontrar ningún cuerpo intacto. Había extremidades, cabezas y alas rotas por todas partes, irrigando la tierra con su sangre roja y verde y extendiendo una extraña y sangrienta sensación de belleza, como si una gigantesca flor carmesí estuviera floreciendo. Los demonios más lejanos ya estaban dispersos. Algunos se habían convertido en cadáveres y otros se retorcían en el suelo con los ojos cubiertos. Las escamas de sus cuerpos habían sido destruidas. Tampoco se pudo encontrar una defensa dotada de forma natural. Debido a que era una llanura donde se encontraban muchas rocas frágiles, el ejército de demonios en forma de marea se secó como un torrente cuya fuente fue cortada bajo el ataque de Eternal Blaze. En cuanto a los demonios en el borde, que no sufrieron ningún daño, debido a que el ataque de Lucien había sido dirigido a los expertos que dirigían el ejército, estaban asustados y huyeron en una ráfaga ahora que sus comandantes se habían ido. Después de solo un minuto, no se podía escuchar nada desde la llanura escarlata excepto gemidos, y ni un solo demonio estaba de pie. Lo que fue aún más extraño fue que el aire, que estaba lleno de maldiciones, parecía haber sido purgado después de la explosión de Eternal Blaze. Se volvió muy puro y no corrosivo en absoluto. En este momento, la llanura escarlata se había mejorado temporalmente de un abismo caótico, sangriento y apestoso a un paraíso limpio y ordenado en la tierra, es decir, sin contar la sangre y los cuerpos por todo el suelo. El soberano de la sangre, maestro de esta capa de abismo, no mostró ninguna reacción a eso, ni detuvo a los demonios que huían. En su silencio, el abrumador ataque se detuvo. La brecha espacial translúcida tembló bajo la aterradora tormenta de energía, debilitando significativamente el sello. Fue una pena que ningún demonio se atreviera a aprovechar la oportunidad antes de que Malfurion y los otros druidas la mejoraran de nuevo. Dentro de la ciudad de los anónimos, Mason estaba discutiendo cosas con Fred con preocupación, cuando escuchó los gritos de los demonios. Frunció el ceño. Los demonios están atacando de nuevo. Son verdaderamente esclavos del deseo de masacre. Contrabarra, se dice que hay 666 pisos en el abismo, pero nadie lo ha confirmado nunca. Los demonios infinitos viven adentro.
Las pérdidas en el ataque diario no son un gran problema para los señores demonios. Fred tenía una comprensión más profunda sobre la población de demonios recientemente. Los demonios eran criaturas de naturaleza caótica y no podían controlar su sed de sangre, pero también preferían vivir hasta morir. Si no fueran coaccionados por los demonios de rango superior, ciertamente no habrían atacado todos los días, especialmente cuando sus invasiones sufrieron grandes pérdidas cada vez. Mason estaba a punto de quejarse a Sabida, cuando estalló una explosión inimaginable que ensordeció brevemente a los dos radiantes caballeros. Miraron la brecha de Visal inconscientemente, solo para ser deslumbrados por el brillo más brillante como si el sol en el cielo hubiera estallado justo delante de ellos. Los dos cerraron los ojos abruptamente, sus lágrimas caían sin parar. Apenas podían mantener los pies firmes. ¡Qué habilidad extraordinaria es esta! Espetó Mason después de estabilizarse, pero su exclamación de conmoción se ahogó en la explosión. Mientras tanto, descubrió que su piel estaba vagamente quemada y se sorprendió aún más. La explosión tuvo lugar en la llanura escarlata, pero la temperatura se había extendido a este lugar desde tan lejos con una brecha de abismal en el medio. ¿Qué tan poderoso sería en el sitio? Después de un momento, gracias a las excepcionales habilidades de recuperación de los caballeros radiantes, los ojos de Mason volvieron a la normalidad y la sensación de terremoto también desapareció. Extrañas escamas azules crecieron por el rabillo de sus ojos, y sus pupilas se contrajeron y pincharon, antes de que mirara la brecha de Visal nuevamente, solo para descubrir una nube en forma de hongo con una cabeza particularmente grande. Mason sintió una conmoción desde el fondo de su corazón cuando recordó sus experiencias en ese momento. Contra barra, la belleza de la destrucción, el cigarro de Fred ya había caído al suelo cuando apreció la imagen a lo lejos con admiración. Mason había vuelto a sí mismo. Contra barra nube en forma de hongo, Eternal Blaze. ¿Han llegado los refuerzos del Congreso de Magia? Durante la batalla entre el Congreso de Magia y la Iglesia del Sur, Eternal Blaze se realizó frente a toda la ciudad de Rentato. Fue tan terriblemente poderoso que los líderes de todos los países le prestaron atención. Además, según lo que el Congreso de Magia reveló a los nobles de esos países en privado, el poder de tal hechizo no tenía un límite superior. Como caballeros radiantes, Mason y Fred eran sin duda el liderazgo de Colette. La nube en forma de hongo descrita en la inteligencia les había dejado una profunda impresión. ¿Ha venido el emperador de los arcanos, el señor de la tormenta o el señor de los elementos? Especuló Fred, antes de decir con alivio. Parece que podemos salir de aquí ahora. Sí, ahora que los refuerzos están aquí, los elfos no tendrían que preocuparse por los posibles ataques de los clanes marinos. Mason también parecía pacificado. Miró al pueblo y dijo en voz baja. Contra barra, no quiero pasar un segundo más en este lugar, o puedo perder el control de mí mismo. Después de eso, los dos miraron la meseta brumosa y ensangrentada detrás de la brecha, antes de comentar al mismo tiempo: ¿qué hechizo más horrible? El ejército de demonios se ha retirado. Ahora podemos discutir y examinar la brecha de Bismal, dijo Lucien, con las manos en los bolsillos de su traje cruzado. Al observar la reacción silenciosa de Langsear, Selinda y los otros elfos, Natasha se rió para sí misma y dijo en el vínculo telepático. Hecho. Le gustaba la sensación de intimidar todo con pura fuerza. Después de ver a Eternal Blaze destruir al ejército de demonios, su sangre estaba hirviendo, y casi no pudo evitar perseguir a los demonios. Moviendo sus ojos hacia atrás, Malfurion dijo en voz baja. Yo era el supervisor en este lugar cuando la brecha de Bismal había cambiado. Todo fue normal hasta el amanecer, cuando de repente sentí la llegada del caos y la matanza del abismo, así como un cambio de espacio-tiempo. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, descubrí que la brecha, que antes tenía 10 metros de largo y 2 de ancho, se había extendido a 30 metros de largo y casi 4 metros de alto. Un portal natural, contra barra. Introdujo lo que sucedió en ese momento con la situación real de la brecha, tratando de informar a Lucien y Atlant de cada detalle para que pudieran determinar la causa con su conocimiento especial. Después de escucharlo, Lucien y Atlant no hicieron ningún comentario, pero comenzaron a examinar la brecha con hechizos. No fue hasta mucho tiempo después que finalmente preguntaron. Anciano Malfurion, ¿la llegada del abismo y el cambio de espacio-tiempo ocurrieron simultáneamente, o sucedieron uno tras otro? Al recordarlo cuidadosamente, Malfurion respondió. Creo que sucedieron simultáneamente, pero después de 2 segundos, el cambio de espacio-tiempo dominó el aire del abismo. Cuando volví a mí mismo, el aire del abismo se intensificó y cubrió todos los demás cambios. Contra barra.
Lucien y Atlant hicieron algunas preguntas críticas, y Malfurion, Logel y Selinda las respondieron diligentemente. Su descripción fue la misma. Ninguno de ellos parecía estar mintiendo. Evans, ¿tienes alguna conclusión? Preguntó Malfurion preocupado. Lucien asintió. Contrabarra parece una integración del espacio. Cerca de una brecha espacial, cuando los parámetros ambientales del espacio en dos lados se vuelven similares, el espacio se derretirá gradualmente, lo que resultará en la expansión de la brecha. Si no lo detenemos, la asimilación del abismo resultará en conmociones en este mundo. Las erupciones volcánicas, tsunamis y terremotos destruirán la mayoría de las vidas y la mayoría de los lugares. Lucien y Atlant llegaron a la conclusión basándose en un caso similar en el Imperio Mágico, pero nadie sabía si el espacio podría realmente derretirse o no. Lucien no pudo ofrecer ninguna teoría arcana detallada hasta que supiera más sobre la verdad del mundo. ¿Parámetros ambientales similares? Preguntó Malfurion confundido. Pero no sentí que el territorio alrededor de la ciudad de los anónimos cambiara hacia el abismo en absoluto. Langsear entrecerró los ojos. Quizás, ¿fue un plan? ¿Por qué sucedió en este lado en lugar de en la llanura escarlata? Les recordó Natasha. Malfurion frunció el ceño. ¿Fueron los demonios lo suficientemente pacientes como para establecer un círculo mágico gigantesco o recurrir a otros enfoques complicados? Era bien sabido que los demonios eran tan inteligentes como los seres humanos. Habían intentado conspirar como demonios, pero eran de naturaleza caótica y a menudo olvidaban el plan que se les había ocurrido en el último segundo. Entonces, tendieron a tomar acciones al azar. No es del todo imposible. Dos de los señores demonios son menos caóticos. Uno de ellos es Apsis, el señor de los espectros en Skeleton Land. Y el otro es Goneim en Frozen Fortress. Ambos son más como demonios que demonios. Atlant corrigió a Malfurion. Ambos eran señores demonio de nivel 3, que eran iguales a las principales leyendas en su dominio. ¿Tenemos que investigar dentro del abismo? Preguntó Logel preocupado. Además, el problema puede estar de nuestro lado. Atlant miró la ciudad de abajo y descubrió que los elfos ya la habían bloqueado. Entonces, preguntó, ¿sospechas que algo anda mal con esos aventureros? ¿O te preocupa que expongan la inteligencia? Malfurion explicó. Fue Ferragón quien lo propuso al principio para evitar que los clanes del mar se enteraran de la noticia y mantener aquí a los posibles intrigantes. Continuaremos con el bloqueo y los identificaremos uno tras otro. ¿Puedo ayudarte con eso?, dijo Atlant con una sonrisa. Langsear y Selinda no lo sospechaban. El ojo de la maldición definitivamente era la autoridad en eso. Al escuchar su conversación, Lucien asintió. Necesitamos una leyenda para quedarse aquí. Natasha y yo haremos una visita al abismo. Naturalmente, no todas las leyendas deberían entrar en el abismo. Sería problemático si los hechiceros de Naturés Residence se quedaran solos y los creyentes de Naturés Aborrence se volvieran locos. ¿Vas a ir al abismo? Malfurion estaba preocupado. Lucien sonrió. La voluntad del abismo todavía se está recuperando de las fuertes heridas causadas por la llegada de Dios. Es poco probable que ataque directamente. Incluso si está lo suficientemente loco como para hacerlo, ahora que no es tan fuerte como antes, siempre podemos huir si no podemos derrotarlo, ¿no es así? Los otros señores demonios son iguales. No seré tan tonto como para estar rodeado de ellos. Esa era la confianza de un gran arcanista, como cuando Fernando creía que podía escapar del Papa mientras no pudiera realizar la llegada de Dios. Malfurion todavía estaba preocupado. Contigo. Capítulo 676 Recordatorio de Lucien. Un viento brutal rugía, soplando la arena de la llanura escarlata hacia el cielo. El sol, que había iluminado la tierra temporalmente a través del espeso polvo, se redujo al tenue enrojecimiento anterior. Llegaron perros de 3 cabezas, deleitándose con los demonios muertos. Las escamas crecieron gradualmente en su cuerpo. Tenían los ojos inyectados en sangre y se tragaban los cadáveres como si se tratara de un concurso, sin dejar ni las partes del cuerpo que ardían. Incluso los huesos habían sido masticados y tragados. Eso fue lo que Atlant vio cuando abrió los ojos. Dijo con suavidad y calidez. ¿Estás entrando en el abismo ahora mismo? Estaba preguntando a Lucien, Natasha y el plan de operaciones de Malfurion. Malfurion simplemente se ofreció a ayudar a Lucien en caso de accidentes en el abismo, lo que habría empeorado la relación entre el Congreso de Magia y los elfos.
Entonces, no respondió y simplemente miró a Lucien con sus ojos verdes. Lucien negó con la cabeza. Entraremos al abismo mañana. Quedémonos en la ciudad de los anónimos hoy y veamos si podemos notar algo malo. Él sonrió. Investigar dentro del abismo es una de nuestras opciones finales. Deberíamos considerar el abismo como nuestro objetivo sin buscar primero en los alrededores. ¿Y si la fuente del problema está aquí? No quiero perder el tiempo. Hagamos las cosas uno paso a la vez. Muy bien. Entonces, busquemos las anomalías en la ciudad de los anónimos y el área cercana. Atlante estuvo de acuerdo con Lucien. Malfurion, naturalmente, no tenía ninguna objeción. Habiendo sentido el poder de Eternal Blaze justo ahora, Lanxear y Selinda se quedaron en silencio. Mientras volaban hacia la ciudad de los anónimos, Natasha preguntó en el vínculo telepático. ¿Por qué quieres ir al abismo? Esa aventura es innecesaria, si estás buscando oportunidades de batalla para mí, podemos esperar en la ciudad del anónimo para que los Demon Lords lo ataquen. Definitivamente será suficiente. Sabía que Lucien no lo haría sin una buena razón, así que estaba bastante perpleja. La integración del espacio aquí es bastante similar a uno de mis pensamientos. Por lo tanto, espero estudiarlo más. Lo más probable es que pueda encontrar ciertas cosas, explicó Lucien. Mirando hacia atrás a la brecha de Bismal, sacudió la cabeza y dijo en el vínculo telepático. Integración del espacio. Al ver que Lucien tenía su propio propósito, Natasha asintió con la cabeza y no dijo nada. Sintió que todas sus células estaban renovadas, ansiando una batalla. Dentro de la ciudad de los anónimos. Mason y Fred caminaban de un lado a otro por la calle, rodeados de aventuras que también esperaban ansiosos y desesperados por partir. Ninguno de ellos pretendía convertirse en sacrificios del abismo. Muchacho, detente. Me pegaste. En tal ambiente, un hombre musculoso rugió de repente. Tenía un tatuaje de hojas enredadas en su cabeza calva. Ese era el tótem de los bárbaros de la Cordillera Oscura. El joven al que le gritó llevaba una pequeña reverencia y sostenía una fría daga azul. Levantó la daga enojado y gritó. Bárbaro, cierra la boca o no me importaría decirte lo que se siente estar congelado. Debido a las secuelas de Eternal Blaze hace un momento, la pequeña calle estaba llena de aventuras. Era inevitable que se tropezaran. Culo. Discúlpate, o te convertiré en uno de los anónimos. El bárbaro estaba tan enfurecido que sus venas y los músculos de su cuerpo de 2 metros de altura estaban abultados en una gruesa capa de luz bronceada. Los dos estaban a punto de pelear, cuando la mano derecha de un caballero radiante se convirtió en fuego y cortó entre ellos desde el cielo, lo que resultó en una grieta ennegrecida en la tierra. Silencio. El radiante caballero miró fríamente a las dos aventuras a nivel de caballero. Mirando el rastro en el suelo, el bárbaro y el joven dieron un paso atrás y miraron unos a otros enojados, antes de que se dieran la vuelta y se fueran. Mason, observando todo desde cerca, observó con sentimientos encontrados. Habiendo estado bloqueado durante tanto tiempo, y debido a la marea de demonios y la muerte de tantas aventuras, parece que todos se están agitando. Incluso los más insignificantes. La cosa puede llevar a una pelea sangrienta. Incluso él tenía sentimientos similares de que le gustaría desahogarse con alguien. Fred tomó un respiro y tuvo la intención de criticar a los elfos por su baja eficiencia, porque el bloqueo no había sido cancelado durante tanto tiempo después de Eternal Blaze. Entonces, sintió algo y levantó la cabeza, solo para descubrir que el cielo de la ciudad cambió de manera extraña. El cielo que estaba lleno de polvo ensangrentado de repente cayó. Era bajo y oscuro. Entonces, la mitad del cielo se volvió brillante, en la que la luz errática cambiaba todo el tiempo y era reemplazada de vez en cuando por oscuridad oscura, y la otra mitad se volvió más y más oscura, hasta que toda la sangre se desvaneció, dejándolo más profundo, más pesado y más oscuro. Oscuridad ilimitada detrás. Dentro de la oscuridad, sin embargo, las estrellas brillaban brillantemente mostrando colores extraños. Al mirar la vista que era tan profunda como el cosmos y las fluctuaciones de luminiscencia, Fred se perdió de inmediato. Su alma se alejó flotando y no pudo sentir nada durante mucho tiempo. Después de mucho tiempo, cuando una brisa con aire de sangre lo rozó, Fred se estremeció de repente, solo para descubrir que el cielo había vuelto a la normalidad y que el polvo abrumador seguía bloqueando la luz del sol. No, no era la luz del sol sino la luz plateada de la luna.
Contrabarra fue mi ilusión. Fred se dio la vuelta, solo para descubrir que Mason y el resto de ellos estaban todos como estatuas. Todo el pueblo de los anónimos estaba inusualmente tranquilo. Incluso el perro feroz de la barra no ladró en absoluto. Contrabarra no, es la proyección de un semiplano de un hechicero legendario. Mason también regresó a sí mismo. Algunos rituales que ayudaron a los caballeros a practicar su poder de sangre requerían comunicarse y convocar el poder de los semiplanos de las leyendas, como la forma en que el señor tenía que ser convocado para la promoción de los clérigos en la santa verdad. Fred dijo con una sonrisa burlancia. Contrabarra, esta es la primera vez que veo un semiplano legendario, sin contar la llanura escarlata. Soberano de la sangre, el señor de la llanura escarlata, era un demonio legendario de nivel 2. Si los hechiceros, los cultistas y los caballeros con poderes de sangre especiales quisieran llevar a cabo rituales en términos de sangre y matanza, era posible que invocasen el poder de la llanura escarlata. Por lo tanto, también era un semiplano legendario. Contrabarra, las dos excelencias del Congreso finalmente terminaron con su examen. Mason se sintió exhausto desde el fondo de su cabeza. Ya era tarde en la noche en este punto. En el bosque contaminado en las afueras de Town of the Anonymous, crecían árboles irregulares. Estaban retorcidos hasta el punto de que ciertos niños les hubieran hecho travesuras. En la cáscara crecieron terribles grumos de los que fluían horriblemente y repugnantemente fluidos sanguinolentos. Contrabarra, este es un bosque que se contaminó porque estaba demasiado cerca de la brecha de Visal, pero la influencia disminuyó a 100 metros de distancia, y es casi normal a 200 metros de aquí. El requisito de que se requiera la integración del espacio apenas se puede satisfacer. Contrabarra, lo de ella, Hanoff Balance introdujo el único lugar que posiblemente coincidía con los parámetros del abismo cercano. Lucien observó con atención y examinó los árboles con magia. Luego asintió con la cabeza. Contrabarra, se puede confirmar que este lugar no tiene nada que ver con la expansión de la brecha de Visal. Atlant dio una conclusión similar. Contrabarra, parece que tenemos que hacer una visita al abismo. Malfurion no estaba muy interesado en el viaje. Willow Favis era un loco absoluto. Nadie sabía qué haría a continuación, ni siquiera él mismo. ¿Y si de repente decidía hacerse explotar frente a ellos? ¿Qué podían hacer ellos? El Willow Favis sin cerebro lo asustaba más que el Señor del Infierno, aunque este último estaba lleno de planes. Contrabarra, la integración del espacio apenas ha comenzado. Es solo entre la llanura escarlata y el bosque de Strop. Por lo tanto, mientras este lugar se vea afectado por el abismo estará influenciado por el mundo material principal. Habiendo sido herido, es imposible que Willow Favis llegue a la llanura escarlata, no más de lo que podría llegar directamente al mundo material principal. Lucien se lo explicó a Malfurion basándose en la experiencia de los antiguos hechiceros. Mientras hablaba, Lucien se volvió hacia Langsear, Logey y Selinda y dijo solemnemente. Contrabarra, se han hecho algunos avances con respecto a la investigación de los elfos corruptos. Por lo tanto, estoy obligado a recordarles algo. El informe de investigación del primer día, escrito por Jurisian, Felipe y Eddie, había sido entregado a Lucien a través de mensajes de electromagnetismo. Entonces, estaba al tanto de sus sospechas. ¿Qué es? Langsear se volvió solemne, no tan egoísta como antes. Lucien lo presentó brevemente. Contrabarra, hay 7 misteriosos demonios primigenios, llamados así por el aborrecimiento, el dolor y otros sentimientos, en la reliquia más profunda del infierno. Siempre y cuando los sentimientos correspondientes sean sofocados hasta cierto punto, y un ritual aparentemente inofensivo los estimule, haciéndoles creer en el diablo primigenio desde el fondo de su corazón, la semilla del diablo en el corazón de todos se despertará y germinará, navegando por dicho diablo primitivo para proyectar, Contrabarra. Contrabarra, los hechiceros que vinieron con nosotros sospechan que los elfos fueron corrompidos por los demonios primigenios. Contrabarra, los demonios primigenios, los elfos tenían una colección perfecta de clásicos antiguos. Por lo tanto, Malfurion pronto recordó la historia que le contaron diferentes bardos después del recordatorio de Lucien. Estaba muy serio. Si tal monstruo existiera, sería mucho más complicado lidiar con él que todos los de Bill Duques y de Bill Cones. Logella, Selinda y Langsear repitieron los nombres de los demonios primigenios. Nunca antes habían pensado que tales monstruos existieran. Lucien prosiguió. Contrabarra, cuando examiné la ciudad de los anónimos antes, me di cuenta de que las aventuras en la ciudad eran bastante ansiosas, dolorosas e incómodas después de estar varadas aquí durante mucho tiempo bajo la amenaza de los demonios.
Ya están en el punto de inflexión. Esto está realmente asociado con los demonios primitivos, una atmósfera así puede aprovecharse fácilmente. Debes prestarle atención y liberarlos lo antes posible. Déjame este asunto complicado a mí, dijo Atlant. Al día siguiente, Lucien, Natasha y Malfurion entraron en la llanura escarlata a través de la brecha de Visal. En Town of the Anonymous, Mason y Fred se levantaron cuando escucharon el grito abajo. Un gran caballero había sido gravemente herido por un caballero radiante que perdió el control de sí mismo. La sangre se derramó por el suelo. Al mirar los fluidos de un rojo deslumbrante, Mason sintió que sus ojos habían sido ocupados por ellos. Con las venas de su frente rebotando, le resultó imposible soportar más el ambiente extraño y deprimente. No podemos quedarnos aquí por más tiempo. Se levantó abruptamente y cargó contra los guardias élficos con Fred. De regreso en Natures Residence, Jurisian, Felipe y el resto de los investigadores buscaron a Marta bajo la dirección de Iristine. Capítulo 677 Danza de venganza. Envueltos en la luz azul, Mason y Fred volaron fuera del hotel y se precipitaron hacia el borde de la ciudad donde estaban apostados los guardias élficos. De repente, un fuego rojo oscuro brotó del suelo hacia el cielo, tan ferozmente como si saliera de un volcán, y bloqueó a Mason y Fred. Matue, ¿qué estás haciendo? Mason detuvo su vuelo a tiempo y no corrió hacia el fuego y el humo. Miró al hombre alto y delgado que los detuvo. Era Matue, Angelo Feart. Un caballero radiante de nivel 7. El cabello de Matue era corto y del color de las algas. Levantó la cabeza y miró a Mason y Fred, antes de decir sin prisa. ¿Has olvidado que el vuelo está prohibido en la ciudad? La prohibición no se realizó mediante círculos mágicos, sino que la garantizaron unos pocos amos que eran fuertes caballeros radiantes. Después del desorden inicial y la sangre cuando se estableció la ciudad de los anónimos, algunos caballeros radiantes que a menudo llegaban al lugar forjaron una alianza y establecieron una orden para que la ciudad se refrenara entre sí y mantuviera la paz en la ciudad. Matue, por otro lado, era uno de los amos. ¿Cuál es el punto de prohibir volar en tales circunstancias? Como caballeros radiantes, Fred y Mason no le tenían miedo a Matue, pero les preocupaba que pudieran provocar el ataque de los elfos. Solo esperamos recibir la investigación de los elfos. ¿Vas a detenernos? Mason y Fred desconfiaban vagamente de Matue, porque la rareza que sentían era exactamente de él y sus socios. Matue y sus compañeros no hicieron nada extraño, excepto que a menudo expresaban su desesperación, dolor y ansiedad después del primer asalto de los demonios. Creían que era imposible para los elfos defender la brecha de Bismal, porque la voluntad del abismo podría llegar directamente a medida que la brecha se expandía gradualmente. Por lo tanto, quedarse en la ciudad de los anónimos significaba esperar la muerte. No había absolutamente ninguna esperanza de escapar. Tal ansiedad, desesperación, frustración y agonía se extendió rápidamente entre las personas bajo la influencia. Dado que tales sentimientos eran reacciones normales, Mason y Fred no sospecharon nada. Simplemente no querían ponerse en contacto con Matue y sus socios, porque cuanto más conocían a esas personas, más sombrío y doloroso sería. También tenemos que recibir la consulta de elfos y hechiceros, pero no tenemos prisa y no violamos el orden del pueblo. Los ojos verdes de Matue estaban tan firmes como antes. Mason, Fred, deben tener muy claro que los tiempos de ansiedad e impaciencia como ahora exigen orden. Solo manteniendo un orden estricto y confiable podemos asegurar que la situación no se agrave y que estaremos a salvo. Por lo tanto, no los perdonaré solo porque sean caballeros radiantes. Por favor, síganme a la casa de los guardianes para recibir el castigo. Mason tuvo que admitir que Matue tenía razón, pero la extraña depresión lo perseguía y le impedía moverse. Fred tampoco tomó ninguna medida. Matue levantó la mano derecha. Mason, Fred, ¿estás tratando de resistirte a 7 caballeros radiantes, elfos de alto rango y expertos legendarios? Las aventuras en la calle se ralentizaron y se tornaron prudentes, intuyendo el peligro que podía estallar en cualquier momento. En el lado este de Natures Residence había un bosque tan denso que casi no había sol. La señora Marta vive adentro. Ella es una representante de Natures Aborrence. Intenta no enfurecerla. En caso de que diga algo inapropiado, primero me disculparé en su nombre. Iristine, con un vestido verde de hojas de árbol, habló con Jurisian, Felipe, Eddie y Nick. Debido a que varias direcciones requerían más investigación, los hechiceros se dividieron en diferentes grupos.
Heidi, creyendo que la conferencia de Sprint sobre Annika ayer apenas mostró ningún efecto, había reorganizado el equipo y decidió trabajar en él en persona. Ella planeaba llevar a Annika a conocer a algunos amigos elfos más. Ayer, ella ya se hizo buena amiga de Nogan y ella y conoció a muchos otros elfos. Dado que Marta era la más fuerte de todos los elfos a ser investigados, Jurisian y Felipe, que realmente no se habían visto cara a cara, tuvieron que actuar juntos. Jurisian sonrió cortésmente. Contrabarra está bien. Todo el mundo tiene sus propias creencias. No es gran cosa siempre y cuando no seamos realmente perjudicados. Incluso la princesa de los elfos se había disculpado de antemano. ¿Qué más podría haber dicho? Felipe asintió con la cabeza con las manos en el bolsillo, pero sus ojos sobrepasaron el bosque y miraron hacia algún lugar lejano. La comunicación con los elfos y la investigación sobre Natures Residence de ayer fueron obviamente fructíferas. Como dos miembros del comité de asuntos les iban por delante, Heidi inevitablemente se distraía. Ella le dijo a Annika en el vínculo telepático. Cuando termine la investigación, te llevaré a la bola de la naturaleza de los elfos. ¿Ve, Bol? Yo, no puedo bailar. Annika estaba tan sorprendida que tartamudeó. Heidi lo miró fijamente. ¿Quién nació para bailar? Bueno, tal vez los elfos lo sean, pero no te estoy pidiendo que salgas con un elfo. Te ayudará a mantenerte de buen humor conociendo a más amigos y otras cosas. No quiero que mi buen amigo sufra graves enfermedades psicológicas debido a los arcanos y los estudios de magia. Contrabarra. Siendo una amiga cercana de Rachel, sabía mucho sobre psicología. Annie quiso decir que estaba muy feliz con solo estudiar arcanos y magia, y que resolver un problema era mucho más satisfactorio que bailar y hacer nuevos amigos, pero también era una persona que apreciaba la amistad. Al ver que Eddie, Lyria, Sprint y Katrina estaban preocupadas por su timidez, decidió más o menos cambiar un poco. Después de todo, volvería de dedicarse a los arcanos y la magia, al igual que Eddie y el resto de ellos. Como un ciervo, Iristine viajó ágilmente por el bosque. Muy pronto, vieron una casa verde sin decoración bajo su liderazgo. En el suelo vacío debajo de la casa, una docena de elfos estaban recibiendo lecciones de baile. Marta era una famosa músico y bailarina entre los elfos. Delante de la docena de elfos estaba un elfo de la noche cuyo cabello estaba recogido y cuya piel verde oscuro daba una extraña sensación de belleza. Tenía una vibra tan madura que se sentía como una fruta que había llegado a la estación más dulce. Contrabarra, inclínate más hacia atrás, ¿qué es este dolor comparado con el dolor cuando los bosques son cortados por seres humanos y cuando el verde se reduce a desiertos? Marta fue bastante rigurosa en su enseñanza y no dudó en mostrar su actitud como seguidora de la naturaleza. Aborrecimiento. Contrabarra, esta danza se llama danza de la venganza. Cada movimiento tiene un significado especial y expresa la ira de la naturaleza. Nunca se puede bailar bien la danza sin comprender el sentimiento. Por ejemplo, en este movimiento, es necesario recordar a los animales extintos. Se han ido por completo de este mundo solo por la codicia de los seres humanos, porque su piel, carne y hueso son útiles. Contrabarra. Contrabarra, debido a su egoísmo, los seres humanos dañan descaradamente a la naturaleza, y un día, la naturaleza estallará en su furia y limpiará todos los pecados. Al escuchar la tutela de Marta, Jurisian frunció el ceño y pensó para sí mismo. Contrabarra, tal narración y tal baile son realmente similares al ritual de invocación especial. Funcionará siempre que estén convencidos de que la venganza de la naturaleza existe, pero ¿por qué los elfos de Natures Balance estaban más corruptos? Marta sigue enseñando danza de la venganza sabiendo que el Congreso ha ayudado con la investigación. ¿Cree que nunca podremos encontrar que es ella, o no fue ella en absoluto? Contrabarra. Iristine dio un paso adelante y dijo. Contrabarra, señora Marta, discúlpenos. Algunos invitados quisieran hacerle algunas preguntas. Marta había notado durante mucho tiempo a los extraños que se acercaban, pero les hizo la vista gorda. No fue hasta que Iristine abrió la boca que finalmente se inclinó con una cara horrible. Contrabarra, Su Alteza, no quiero que seres humanos cuyas mentes están sucias entren en mi casa, y no sé qué preguntas puedo responder. Contrabarra, señora, solo deseamos saber dónde aprendió danza de la venganza. Para nada enfurecido, Jurisian preguntó con calma. Marta se burló. Contrabarra, me inspiré en el daño de los seres humanos a la naturaleza y reorganicé los movimientos de fiesta que encontré en los clásicos antiguos. Es mi propia creación. ¿Estás satisfecho con mi respuesta? Contrabarra, ¿qué clásicos antiguos? Felipe planteó el núcleo de la pregunta. Marta se burló.
Contrabarra, ¿se supone que los hechiceros están bien informados? ¿No puedes saberlo? Es Demon Rite of Werewolves, Book of Rituals. Dijo una serie de títulos. Obviamente, su declaración anterior no fue una mentira. Respondiendo a otras preguntas, Marta les pidió que se fueran. Contrabarra, se me acabó la paciencia. No quiero responder a ninguna otra pregunta. Si quieres culparme del accidente, sé mi invitado. Después de eso, regresó a la casa del árbol y continuó su lección sobre Dance of Revenge. Al regresar en silencio, Iristine volvió a decir: Contrabarra, le pido disculpas en nombre de la señora Marta. Contrabarra, espera un momento, la interrumpió Felipe. Contrabarra, me gustaría registrar la casa del árbol de Marta y el área cercana. ¿Por qué? Preguntó Iristine sorprendida. Felipe dijo con frialdad: se supone que debemos creer lo que ella diga. Jurisian asintió con una sonrisa. Con un tipo así en el equipo, se salvó de la molestia de decir cosas que preferiría no decir. Iristine luchó vacilante. Era un tema importante registrar la casa de un portador del personal. El polvo ensangrentado impregnaba el aire, bloqueando la luz del sol del cielo. El entorno, que había sido limpiado por Eternal Blaze anteriormente, estaba lleno de maldiciones y venenos nuevamente. El poder espiritual de Lucien se expandió. Aprovechando el poder de la proyección de su semiplano, borró el entorno a su alrededor, haciendo imposible que las maldiciones y los venenos se filtraran. Con su armadura plateada, Natasha no se veía diferente de antes, pero las maldiciones y los venenos de alguna manera colapsaron y se desintegraron cuando se acercaron a ella sin excepción. ¿Has encontrado algo?, preguntó Malfurion a Lucien, quien estaba de pie junto a un espejo con complicadas rayas. Estaba lanzando Mirror of Fate para decidir el origen de la integración de espacios. Lucien puso la bola de cristal en su mano izquierda en el centro del espejo del destino. La imagen se hizo clara de inmediato. La bola de cristal también brillaba y las estrellas en ella estaban conectadas en línea recta. Es en esa dirección, dijo Lucien a Natasha y Malfurion. Contrabarra, el accidente realmente se originó aquí. Capítulo 678. Pistas. El sol que brillaba a través del polvo ensangrentado parecía oscuro y frío, pero de hecho era aún más abrasador que el sol en el mundo material principal. El río de lava que fluía al fondo de la llanura se sumaba al calor de la zona, haciendo que la temperatura superara los 60 grados durante todo el año. Los seres humanos normales no podrían sobrevivir en un entorno así, incluso sin las muchas maldiciones y toxinas. Una luz plateada brilló y se cortó en la forma de una luna creciente, antes de desvanecerse en el aire, dejando la brecha ilusoria y aterradora que parecía atravesar el abismo en este nivel. Los cientos de demonios, liderados por un monstruo con forma de serpiente de 6 brazos, se detuvieron abruptamente, como si alguien les hubiera arrojado time stop. Un segundo después, sus cuerpos de repente explotaron en un manantial de sangre. Los pedazos de sus cuerpos golpean el suelo como gotas de lluvia, diminutos y limpios. Contrabarra, tu control sobre el poder de la legendaria espada de la verdad es cada vez mejor. Al presenciar la escena, Lucien no dudó en felicitar. Natasha no sostenía la legendaria larga espada de la verdad, sino justicia pálida. Ella estaba practicando el delicado control sobre su poder de sangre ejecutando demonios. Natasha estaba de buen humor. No soy un caballero con solo músculos. Siempre he sido un gran controlador de mi fuerza. Durante los 3 años que pasé en la abadía después de convertirme en un caballero radiante, pude comprender realmente mi voluntad y mi cuerpo. Contrabarra. Ella aceptó el elogio de Lucien sin ninguna vergüenza. Luego dijo con pesar: es una lástima que no hayamos encontrado nada más que demonios de rango superior en nuestro camino. Ni siquiera vimos a los Demon Duques, por no hablar de los Demon Lords. No puedo llevar a cabo toda mi fuerza y mirar en busca de lugares donde pueda mejorar. Contrabarra. Contrabarra, cada nivel del abismo puede soportar solo un señor demonio como máximo. Es decir, si un duque demonio no puede controlar la mayor parte del territorio en su plano, no puede recibir la retroalimentación del abismo y ser ascendido a un señor legendario en absoluto. Lucien se lo explicó a Natasha con una sonrisa. Aunque había adquirido mucho conocimiento sobre el abismo antes de la misión, todavía estaba lejos de la experiencia de Lucien. Los estudios sobre demonios eran un tema básico para todo brujo.
Contrabarra por lo tanto, a menos que haya alguna operación conjunta, no podemos ver nada más que el soberano de la sangre en la llanura escarlata. En el abismo, a excepción del señor de los espectros, el demogorgón de la oscuridad y algunos otros demonios especiales, la mayoría de los monarcas demoníacos no tenían nombres sino solo los títulos que los expertos del mundo material principal inventaron para ellos. Se habían conocido muchos monarcas del abismo. Eran 18, 3 veces más que el infierno de 9 pisos. Sin embargo, al igual que nadie sabía cuántos pisos tenía el abismo, nadie podía decir cuántos demonios legendarios había exactamente. Incluso Rine, como príncipe vampiro que había vivido decenas de miles de años, no estaba seguro de la respuesta. Ciertamente merecía ser llamado Abyssal Mau. Sin embargo, debido a la caótica matanza entre ellos, y dado que tuvieron que avanzar derrotando y absorbiendo a otros monarcas, el abismo no era ni siquiera tan poderoso como el infierno donde solo había 9 débil duques en general. Después de que Tipotitis, el duque de hielo y el maestro de Argenta, murieran por completo, un nuevo demonio legendario había crecido en el infierno silencioso en los últimos años y fue designado por el señor del infierno como el nuevo duque de hielo. Habiendo sido aprobado por el Señor del Infierno, había recibido la retroalimentación y la mejora del semiplano, mejorando así del nivel 1 de legendario al nivel 2 rápidamente. Se dijo que el nuevo Duque de Hielo era particularmente astuto y engañoso. Fue conocido como Señor de los Misterios. Contrabarra jeje. Sería suficiente si pudiéramos encontrarnos con el soberano de la sangre. Aunque ansiaba la batalla, Natasha no quería que ella y su esposo estuvieran atrapados en el peligro de una operación conjunta de los monarcas demoníacos. Malfurion estaba envuelto en luz verde, como si innumerables plantas crecieran de él. Refrescante y agradable, fue un gran contraste con el terrible entorno. Observó el entorno con atención en caso de una emboscada de los monarcas demoníacos, pasando por alto la alegre charla de Natasha y Lucien como si estuvieran de viaje en el suburbio. De acuerdo con la retroalimentación de su astrología y el espejo del destino, Lucien cambiaba su dirección de vez en cuando. De repente, la imagen dentro de la bola de cristal se hizo clara. Dentro de un círculo gigantesco de rocas blancas, el barro sangriento se elevó extrañamente en lo que parecía ser un misterioso altar. La pared ensangrentada alrededor del altar estaba completamente grabada con complicados patrones cúbicos. Quienquiera que los viera, inmediatamente se apoderaría del deseo de matar. Esos patrones se extendían desde la parte superior del altar y parecían estar conectados a toda la llanura escarlata. Por encima del altar, sin embargo, rezumaba un verde vigoroso, como si el mundo interior fuera un entorno natural como el bosque de Strop. Fuera del círculo de rocas había una fortaleza ensangrentada cuya dura muralla estaba amontonada por los cadáveres de diferentes razas. Se pueden encontrar vagamente corazones, intestinos, cabezas y otras partes del cuerpo. Era exactamente la fortaleza de la carne del soberano de la sangre. Contrabarra esto realmente parece ser la fuente de las cosas, mirando la bola de cristal, Lucien estaba más o menos sorprendido. Contrabarra las cosas van demasiado bien, ¿no? Después de localizar la fuente de la expansión de la brecha de Abyssal, Malfurion ya no estaba tan silencioso como cuando entró vacilante en la tierra. Miró la bola de cristal pensativamente y dijo: vamos a investigarlo primero. Intentaremos encargarnos de ellos si podemos, pero si el enemigo es demasiado formidable para nosotros, nos retiraremos e invocaremos suficientes leyendas. Contrabarra. Contrabarra puede que nos estén tendiendo una emboscada. Es demasiado simple y suave, la encantadora sonrisa de Natasha después de que la batalla había terminado, dijo muy solemnemente. Sin embargo, se ajustaba a la característica de los demonios que no eran capaces de realizar planes complicados. El montículo de barro que parecía un altar era muy espacioso por dentro. El bosque denso y floreciente dejaba salir aire fresco. En el centro de los árboles había un objeto verde rodeado de puntos verdes de luz, que fluctuaban y traían una fuerte sensación de vigor. Junto al objeto verde, un demonio gigante que tenía diminutas escamas ensangrentadas por todo su cuerpo se paseaba ansiosamente de un lado a otro, con un brillo sanguinolento y abrasador que emanaba de las alas de su espalda. Lo más especial del demonio era que tenía 2 cabezas. Uno de ellos parecía la cabeza de un perro, excepto que tenía 2 cuernos como los de una oveja, mientras que la otra cabeza parecía una cabra con cara humana. Dije que odio más esos entornos. Maldita sea, voy a destruirlo. La cabeza del perro rugió, sus ojos dorados llenos de caos y destrucción. La cabeza de cabra con rostro humano se rió entre dientes.
Ni siquiera puedes soportar un momento tan corto sin perder la capacidad de pensar. No es de extrañar que te reprima todo el tiempo. Un día, te derribaré. La cabeza del perro se echó hacia adelante y abrió la boca, dejando al descubierto los espeluznantes colmillos y mordiendo la otra cabeza. La cabeza de cabra se dio la vuelta y la esquivó, como si ya estuviera acostumbrada a tal autobrutalización. Contrabarra, estúpido idiota, ¿estás intentando sabotear nuestro plan? ¿Quieres ser castigado? La cabeza del perro se detuvo de repente. Furioso, rugió. Contrabarra, ¿cómo ayuda un plan en algo? También podríamos seguir adelante directamente. No creo más lío. La obediencia a aquellos que eran más poderosos era un comportamiento común de los demonios. Si los poderosos fueran incapaces de reprimir a los demonios menores para ellos, a esos demonios no les importarían las traiciones y los asesinatos en absoluto. De hecho, cuando estaban más confundidos, a menudo intentaban derrocar a los más poderosos que ellos sin considerar la brecha de sus fuerzas. ¿Por qué me molestaría en explicarte el plan? ¿Puedes entenderlo? Se burló la cabra con rostro humano. Contrabarra, con todo, tenemos que esperar aquí a los investigadores del Congreso de Magia y los elfos. Entonces, tendremos una batalla feroz con ellos, antes de que fallemos y huyamos, dejando este lugar así como las pistas para ellos. Contrabarra. ¿No los matamos? A la cabeza del perro le resultó imposible entender. ¿Es el punto de? En la llanura escarlata, sintió que era capaz de lidiar con Malfurión. En cuanto a exactamente a quién había enviado el Congreso de Magia, simplemente no le importaba. Contrabarra, la conclusión es que tenemos que fallar. La cabra con cara humana era demasiado vaga para discutir con el idiota. Habían pasado decenas de miles de años que no podía progresar por culpa del idiota. Pero también creía que en la llanura escarlata, donde se mejoraron y el enemigo se debilitó, podrían escapar incluso si Douglas o Aglaea llegaran en persona. A nadie, excepto a las pocas minorías del abismo, le gustaba la recopilación de información. Su semidios les había dado un buen ejemplo y ciertamente lo habían seguido bien. Capítulo 679. Progreso dentro de la ciudad de los anónimos. Mason, el dragón Azure, y Fred, el caballero de Frost, aterrizaron lentamente frente a Matue, quien era conocido como Angelo Feart. Parece que ambos han elegido el camino correcto. Seguirme a la casa de los amos de la ciudad para recibir el castigo es una decisión inteligente, dijo Matue en tono creciente, mostrando su sarcasmo. Este tono era bastante molesto, pero no sería un gran problema en tiempos de paz. Sin embargo, como ahora los aventureros en Pueblo de los Anónimos estaban bajo una gran presión y ansiedad, este tono sonaba muy ofensivo y fácilmente podría prenderles fuego. Los puños de Masón se cerraron con fuerza y le costó un gran esfuerzo controlar su furia. Contrabarra, Matue, espero poder pasar por el interrogatorio conjunto de los elfos y el hechicero primero y luego ir a la casa. Puedes seguirme todo el tiempo en caso de que decida huir. ¿Te parece bien? Contrabarra. No había forma de que un caballero escudero o un caballero por debajo del rango superior pudiera negociar con un guardián de la ciudad como este. Pero como Mason y Fred eran caballeros radiantes, siempre que estuvieran dispuestos a aceptar el castigo, se deberían conceder algunas peticiones adicionales. Mason estaba listo para enfatizar la extrañeza de Matue y su gente cuando estuviera pasando por la investigación de los hechiceros y elfos. De esta manera, incluso si Matue tuviera otros planes, no podría hacerles nada ya que estarían bajo una estrecha vigilancia. Matue, sin embargo, soltó una carcajada seca. No, eso no me suena bien. Me estás haciendo perder el tiempo. Eres un caballero radiante, y yo también. Cada segundo de mi tiempo es precioso. Será mejor que ustedes dos me sigan a la casa ahora mismo, o no tendré piedad. Contrabarra. Su voz era fría, y esa fue su última advertencia. Mason y Fred intercambiaron una mirada entre ellos y comenzaron a hablar entre ellos en secreto usando el poder de sangre del dragón Azure. ¿Hay alguna enemistad personal entre Matue y nosotros? Preguntó Mason confundido. Se preguntó por qué Matue tenía que ser tan duro. Había dos posibilidades. Una era que lo habían cabreado mucho antes de alguna manera, o que Matue tenía otros planes. Los ojos de Fred eran azul hielo, y ahora parecían muy serios. No, apenas hablamos con él. Por lo tanto, la razón por la que se está comportando así debe ser algo más profundo. No podemos ir a esa casa. Como un caballero radiante, su instinto le decía que si iban a seguir a Matue a la casa de los Townkeepers, estarían en gran peligro.
Este sentimiento se había estado acumulando en su corazón e iba a explotar en cualquier momento. Mason asintió levemente y se volvió para mirar a Angelo Feart. Matue, no eres tú quien decide. Necesitamos ver a esos elfos y hechiceros mayores. Ellos juzgarán. Su voz era muy fuerte y decidida. Estaba tratando de hacer oír a todos los aventureros cercanos, así como a los elfos. Los elfos que cerraron la ciudad miraron hacia atrás. Pero cuando descubrieron que era Matue quien estaba haciendo lo suyo, todos se volvieron. A Mason no le importó, pero siguió adelante. Rugió como un dragón: ¿tienes las agallas para ver a los hechiceros con nosotros? Las posiciones en la conversación se habían intercambiado. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado de la ciudad, seguido por Fred. Los músculos de la espalda estaban en alerta máxima. Matue se burló y dijo en voz alta: los hechiceros y los elfos mayores nos han encargado esto. Antes de que sus palabras se desvanecieran, la tierra en la que estaban Mason y Fred comenzó a agitarse. El saludo también sacudía las casas y cabañas a lo largo de la calle. Iban a colapsar en cualquier momento. En alerta máxima, Mason reaccionó rápidamente. Un espeso rayo fue convocado y ferozmente lanzó el ataque contra Matue. En un segundo, su cuerpo había crecido 2 veces más. Su piel estaba cubierta de escamas azules y entre las escamas había arcos eléctricos saltarines. La espada de Fred cortó el viento y la temperatura en la pequeña ciudad bajó de repente. En el viento frío, pedazos de hielo tan afilados como hojas de espada se arremolinaron hacia Matue en el fuerte viento. En el camino, la luz de la hoja azul formó carámbanos afilados y una gruesa capa de hielo en el suelo. En ese momento, el lugar donde estaba Matue se agrietó y la lava roja ardiente brotó. La temperatura extrema resistió las heladas y el hielo. Mientras tanto, la mano de Matue agarró un enorme martillo de color amarillo parduzco energizado por relámpagos. Elfos y hechiceros de rango superior, ¿han ayudado a Matue? Mason habló rápidamente con Fred usando el poder de sangre especial. Fred saltó y cortó hacia abajo. El hielo espeso traído por la espada bloqueó la lava. Incluso si lo han hecho, es solo una pequeña parte de ellos. Hacemos esto grande para que todos sepan. Como un caballero radiante, fue muy decisivo. Cuando estaba a punto de lanzar su ataque de tormenta, de repente sintió que su pequeño campo de batalla se había separado de la ciudad y había entrado en una sombra. Todos los rugidos, tormentas y relámpagos habían quedado atrapados en la sombra. No había forma de que estos pudieran salir y atraer la atención de los elfos y hechiceros. Era Shadow Baron. El corazón de Mason dio un vuelco. Shadow Baron era otro cuidador. ¿Cómo pudo venir tan rápido? Debe haber algo mal. En la sombra, había una figura saltando. La figura había tomado el control total de Fred, ya que saltaba tan rápido que podía saltar y lanzar su ataque en cualquier momento. Matue arrastró el pesado martillo y saltó sobre Mason: vienen muy pronto. Deja de ser estúpido. El castigo no te matará. Estaba usando palabras para debilitar las voluntades de lucha de Mason y Fred. Mason se enojaba cada vez más con las palabras de Matue, y sabía que la situación se estaba volviendo aún más peligrosa. Decidido, de repente se convirtió en un dragón azul en el cielo. En el cielo azul no se veía muy claro. Envuelto en corrientes eléctricas, el dragón de repente explotó como fuegos artificiales. Las serpientes eléctricas de color blanco plateado llenaron todo el espacio en la sombra, convirtiendo este lugar en un océano de relámpagos. La sombra estaba siendo penetrada por el poder del rayo. Este era el máximo del poder de sangre de Mason y el poder prohibido en su sangre. Todo esto fue para romper la sombra y dar a conocer a los elfos y hechiceros. Esta fue la lucha entre la vida y la muerte. En Natures Residence, después de un largo tiempo de vacilación, Iristine finalmente dijo: no estoy en contra, pero registrar la casa del árbol de la señora Marta enfurecerá a todos los elfos de Natures Aborrence. Tenemos que ser cautelosos. Tengo otro plan. Puede colarse y ver si podemos encontrar alguna evidencia sólida, y luego la investigación exhaustiva se puede llevar a cabo sin ningún problema. Si no se pudiera encontrar ninguna evidencia, no causaría ningún gran problema. Con las manos en los bolsillos, Felipe dijo en tono frío: ¿entonces vamos a colarse como ladrones? ¿Y si Marta se entera? ¿Quién corre el riesgo? Alteza, agregó Felipe, hay una cosa que tiene que averiguar. Estamos invitados aquí para investigar qué ha causado la brecha de Bismal y la contaminación. No somos nosotros los que preguntamos. Tenemos dudas, y te preguntamos.
Haz todo lo posible para apoyarnos. No corremos ningún riesgo. Porque si no podemos encontrar la razón, no somos nosotros los que nos preocupamos. ¿Entiendes? Contrabarra. Jurisian trató de hacer esta situación más fácil, contrabarra Su Alteza, de hecho es bastante simple. Todos los elfos tienen que contribuir a esto para detener la contaminación del árbol élfico. Así que por favor, Su Alteza, por favor informe esto a Su Alteza para que podamos registrar la casa del árbol de la señora Marta sin preocupaciones. Sé que es difícil, pero necesitamos tu ayuda. Uno jugando a la buena persona, el otro a la mala, Felipe y Jurisian hicieron que la princesa no tuviera nada más que decir. Eddie le dijo a Anika a través del vínculo telepático. Su Alteza todavía no tiene experiencia, pero tenemos buenas razones. Cuando Eddie estaba hablando, se volvió para mirar a Iristine. De repente, vio un dragón del tamaño de un perro detrás de Iristine. El pequeño dragón tenía escamas semitransparentes y estaba ocupado disfrutando de las muchas bayas de colores que sostenía en sus patas. Alferris, ¿por qué estás aquí? Heidi se sorprendió. Nadie podía predecir dónde y cuándo quería aparecer el pequeño cristal. Alferris dijo con seriedad. Estaba jugando con mis amigos elfos en el bosque cercano, pero escuché que necesitas que alguien se cuele en la casa del árbol de Marta, así que estoy aquí. Soy bueno con los hechizos de ilusión. Estoy en el séptimo círculo. Nadie es más adecuado que yo. Contrabarra. Casa del árbol. Buscando. Portador del personal. Alferris pudo ver que montones de tesoros agitaban las manos hacia él. La comisura de la boca de Heidi se contrajo un poco. Qué agudo era el instinto de Alferris. Muy bien. Hablaré con mi mamá. Iristine finalmente asintió. Alferris, sin embargo, estaba un poco decepcionado. ¿Entonces no hay necesidad de colarse? En Scarlet Plain, Lucien, Natasha y Malfurion se habían acercado a la fortaleza de la carne. Sin embargo, los demonios estaban totalmente callados. Nadie salió del castillo, desde un pequeño demonio hasta un demonio de rango superior. Eso fue porque los tres habían liberado totalmente el aire estresante de su poder legendario. El cielo estaba sangriento. El rojo era oscuro, como si el universo estuviera lo suficientemente cerca para tocarlo. La luz de diferentes elementos fue deslumbrante. Del suelo empapado en sangre, brotaron extrañas plantas verdes que paraban y apagaban la arena y las maldiciones en el aire. Sin embargo, los finos arcos eléctricos en el espacio contenían un poder horrible lo suficientemente fuerte como para destruirlo todo. Para aquellos demonios que estaban acostumbrados a intimidar a los débiles y temer a los fuertes, enfrentando a estas tres personas, nunca tomarían la iniciativa de salir de la fortaleza. El soberano de sangre no está aquí. Lucien había esperado esto. Contrabarra controlamos el aire y nos acercamos al altar en el conjunto de rocas. En ese momento, un rugido horrible brotó de la formación de rocas e hizo temblar toda la llanura. La voz enojada llegó y llenó el espacio. Contrabarra el olor de los seres humanos. Los voy a matar a todos. Capítulo 680 El Suspect dentro de la residencia de la naturaleza. Al ver que Iristine y los hechiceros iban a regresar, Marta dijo en un tono brusco. No tengo nada más que decir. Si no lo cree, vaya a informar a Su Alteza Real y al anciano. Ellos decidirán. Pero antes de esto, por favor mantente alejado de mí tanto como puedas. El hedor de tu mente me repugna. Felipe y Jurisian parecían bastante tranquilos y relajados, como si las palabras duras nunca llegaran a sus oídos. En cambio, se volvieron para mirar a Iristine. Iristine respiró hondo y se armó de valor. Ella le dijo, sintiéndose disgustada. Señora Marta, los hechiceros creen que todavía es sospechosa, por lo que necesitan registrar la casa del árbol y las bolsas del árbol. ¿Qué? Creen que soy un sospechoso. Marta interrumpió a Iristine y le preguntó con tono brusco. Su furia se estaba gestando. Los elfos que la veían como su instructora también se sintieron muy ofendidos y enojados. Iristine añadió apresuradamente. Madre ha aceptado. Marta no podía creer lo que oía y dio un paso hacia atrás por el asombro. Los elfos al lado también se sorprendieron. ¿Cómo podría Su Alteza Real apoyar a esos seres humanos irracionales? Después de decirle esto a Marta, Iristine finalmente se sintió un poco más relajada y su expresión se volvió más fluida. Señora Marta, espero que pueda entender esto. El árbol de los elfos es en lo que confiamos los elfos y todos queremos averiguarlo. ¿Por qué está contaminado para arreglarlo? En este proceso, cometemos errores. Si alguien está mal, me disculpo aquí. Pero la investigación continuará.
Si siempre hay elfos que se niegan a investigar, será imposible avanzar mucho. Había echado toda la culpa a la familia real de los elfos y a sí misma, sin mencionar una sola palabra sobre hechiceros y seres humanos. Aunque su tono era suave, mostró una gran determinación como líder. Lo que había estado sucediendo recientemente le había enseñado la lección más preciosa. Los otros elfos empezaron a asentir. No importa que, el árbol élfico era su máxima prioridad. Aunque estaban muy descontentos por esto, detener esta investigación estaba destruyendo el futuro de la raza elfa. Deberían hacer algunas concesiones siempre que esos malditos seres humanos no hagan daño a ningún elfo. Sin embargo, cuando miraron a los hechiceros, se pusieron aún más furiosos, como si hubieran echado toda la culpa a esos seres humanos. La piel verde oscuro del rostro de Marta hacía que fuera difícil distinguir la expresión de su rostro. Después de un minuto, cuando todos pensaron que ella había aceptado la búsqueda, de repente dijo: "No permito esto. Su Alteza Real debe haber sido engañada por esos asquerosos hechiceros humanos. Este es un ataque contra mi dignidad y mi mente. Lo resistiré con mi vida". Su actitud fue para gran sorpresa de los elfos, lo que también les hizo sospechar. Si ella era realmente inocente, después de que se realizó la búsqueda y no se encontró nada, una protesta frente a su Alteza Real, el anciano y la princesa sería totalmente razonable. Pero ahora no era una buena oportunidad para mostrar su temperamento, a menos que, señorita Marta, si le preocupa que los hechiceros puedan hacer pruebas falsas contra usted, podemos estar allí todo el tiempo. Nuestro poder que nos otorga la naturaleza no es inferior a la magia. Dijo una elfa, tratando de persuadir a Marta. Otro elfo masculino asintió: incluso si de alguna manera tienen alguna prueba falsa, mostrar tu inocencia y rectitud no es nada difícil. Se trata de la contaminación del árbol élfico, por lo que podemos ver si las manchas negras en el árbol élfico desaparecerán. ¿O no? Heidi echó un vistazo a Anik y luego asintió con la cabeza hacia Jurisian. Se habían asegurado de que Marta estuviera escondiendo algo, y era demasiado obvio. Frente a la persuasión, la actitud de Marta se suavizó un poco. Ella les dijo con frialdad: "Adelante. Si no encuentran nada, recuerden que no aceptaré sus disculpas. Solo espero que puedan dejar el bosque avergonzado por su cuenta". Felipe entró en la casa del árbol a paso tranquilo con las manos en los bolsillos. Paso a paso, subió a las escaleras transparentes hechas de aire y caminó directamente hacia el árbol. Los elfos lo siguieron apresuradamente por temor a que hiciera una prueba falsa contra Marta. Jurisian, Eddie y Anik siguieron a Iristine y Marta. Se comportaron como si no quisieran enojar más a los elfos. La casa del árbol no era grande, pero estaba muy organizada y limpia, y la casa estaba llena del agradable aroma de árboles y flores. Aparte de libros, algunos instrumentos musicales y algunas pinturas, solo había algunas pequeñas decoraciones hechas de algunos pétalos de flores secas, piedras y hojas de formas extrañas. Bajo las instrucciones de Jurisian, Anik y el resto de los hechiceros comenzaron a buscar en cada rincón de las dos casas del árbol. Entre ellos, Alferris era el más motivado, que seguía corriendo de un lado a otro entre los elfos. Sus ojos brillaban como gemas mientras recordaba todo lo que brillaba en este lugar. De vez en cuando, sus pequeñas garras recogían de vez en cuando algunos artículos brillantes y se mostraban reacios a dejarlos. En ese momento, Felipe tomó un cuaderno y empezó a hojearlo. Estas son notas sobre música y danza. ¿Puedes leerlas?, dijo Marta sarcásticamente. Al escuchar la palabra música en el lenguaje de los elfos, la mano derecha de Felipe se movió un poco y luego le respondió con frialdad: "Tómatelo con calma. Mi talento artístico no es tan malo como crees". "Oh, ¿es cierto? ¿Eres bueno usando el fémur de un cadáver como clarinete o sus costillas como heptacuerdo?", dijo Marta con amargura, sabiendo que Felipe era un nigromante. Felipe siguió leyendo las notas, ignorando por completo las palabras. Después de un tiempo, los hechiceros habían terminado con su búsqueda, pero no encontraron nada. Felipe miró hacia arriba, y su rostro de aspecto enfermo estaba totalmente inexpresivo. "Señora Marta, me gustaría hacer una pregunta. ¿Por qué puso estos comentarios al lado de cada una de las imágenes que graban Dance of Revenge? Todos los comentarios son sobre el aborrecimiento de la naturaleza y los pecados humanos. A mí me parecen algunos ritos especiales o un lenguaje ritual". El resto de los ojos de los hechiceros se iluminaron. Pero pronto empezaron a fruncir el ceño ligeramente. Parecía que el hallazgo fue demasiado fácil. Marta explicó con tristeza. Para explicar lo esencial de cada movimiento. ¿Qué tienen que ver con los ritos?
Si solo se trata de algunos aspectos esenciales, como bailarín como tú, no hay necesidad de escribir tanto. Los estás convirtiendo en conferencias y votos. Dijo Felipe con frialdad. Cuando el elfo que estaba al lado de Marta estaba a punto de explicar, Felipe sacó un libro. Este es el rito especial para convocar demonios. Todos pueden echarle un vistazo para ver si son iguales. Iristine echó un vistazo al libro y vio el nombre del libro. Ritual de invocación especial de Viken. Lo sabía. Están todos preparados. Marta apartó la mirada y se burló. Los otros elfos se apoderaron del libro confundidos y comenzaron a leer. Poco después de empezar, Marta de repente dio un paso atrás y llegó al borde de la casa del árbol. Luego lanzó su bastón de madera al aire y el bastón rápidamente se convirtió en un monstruo de color verde oscuro de unos 2 metros de altura. En este momento, ella convocó olas negras de insectos y ahora se dirigían hacia los hechiceros. Este era el poder divino de nivel 7 de los druidas, llamados insectos ilimitados, que consistía en innumerables insectos que podían causar picazón, parálisis y trance. Una vez que un hechicero quedaba atrapado por los insectos, su lanzamiento se interrumpiría, incluso los hechizos que habían quedado impresos en su alma. Por lo tanto, era la gran arma de un druida contra los lanzadores. El resto de los elfos estaban totalmente conmocionados por esta inesperada pelea, pero los hechiceros estaban bien preparados. Alferris nunca se vio a sí mismo como una rana, por lo que le desagradaron mucho esos bichos. Miró hacia arriba y soltó su rugido furioso, y el poder del rugido hizo que los insectos en el aire se estremecieran un poco. Entonces, un fuerte campo magnético cubrió la casa del árbol y distorsionó todo en ella. Bajo el poder del fuerte campo magnético, los insectos mágicos fueron apartados ya que todavía eran formas de materia. Marta saltó hacia atrás en el aire y los árboles a su alrededor habían cobrado vida. Esos treants tenían unos pocos metros de altura y habían rodeado la casa del árbol desde todas las direcciones. Ustedes asquerosos hechiceros me están incriminando. Iré a ver al señor Ferragont. Marta dijo en voz alta a propósito. Las manos de Felipe todavía estaban en sus bolsillos, pero el miasma negro se acumulaba a su alrededor como olas. Tan pronto como el monstruo verde oscuro formado por el bastón de Marta tocó las ondas de miasma, instantáneamente perdió el brillo en su piel. Y todos los treants se habían vuelto muy débiles como si les hubieran quitado todas sus fuerzas. Noise, el hechizo de nigromancia del séptimo círculo. El miasma negro no afectó en absoluto a los hechiceros como si tuviera su propia inteligencia, lo que mostraba el gran control de Felipe sobre este hechizo del séptimo círculo. Para la mayoría de los hechiceros de rango superior que lanzaron el hechizo, no pudieron hacer que el miasma dijera la diferencia entre aliados y enemigos. Eddie le dijo a Annika a través del vínculo telepático. Usa el rito. No podemos dejarla ir. Eddie no podía permitirse un rito como ese por segunda vez. Pero Annika era bastante próspera, así que le hizo una. Dentro de la ciudad de los anónimos. En el espectáculo había una fuente de electricidad muy poderosa, y los arcos eléctricos visibles a simple vista emitidos por ella eran formidablemente peligrosos y también estaban haciendo este terrible zumbido. Mason comenzó a perder la visión y se dio cuenta de que había llegado a su límite. Todo lo que le quedaba era su fuerza de voluntad. En este momento, la luz del sol cálida y suave se posó sobre él, lo que lo relajó de inmediato. Y en un segundo, los arcos eléctricos se habían ido. ¿Quién es y? Preguntó Mason con voz ronca. La voz suave y amigable vino, soy Atlan del Congreso de Magia. Estoy aquí. Nadie puede lastimarte. Mason finalmente se relajó por completo y volvió a su mirada humana con absoluta debilidad. Después de una hora, en el aire sobre la ciudad de los anónimos, Atlant le dijo a Langsear, Selinda y Lodell. Se ha confirmado que Matue y los elfos de rango superior estaban involucrados en esto. Estaban tratando de usar la ciudad. Y un gran número de altos mandos para convocar al verdadero diablo del aborrecimiento. Pero la proyección del diablo los hizo explotar a todos. No sabemos quién está detrás. Fue la propuesta de Ferragón bloquear la ciudad. Dijo Langsear con tristeza. Selinda asintió, esos elfos eran de naturaleza borrense. Conocían bien a Matue. Lodell todavía estaba en estado de shock, entonces fue Ferragón. ¿Pero hizo esto para qué? Él es el líder de naturaleza borrense. Quizás esa sea la razón. De todos modos, tengo que volver a Naturés Residencia ahora mismo, sin importar si sospecha o no. Por favor, ocúpate del lugar. Dijo Langsear con ansiedad. Atlant había cerrado los ojos, yo también estoy regresando.
No podemos dejar a Jurisian y al resto de ellos en peligro. La reina de los elfos estaba haciendo todo lo posible para evitar que el árbol élfico se contaminara más. Aunque estaría bien luchando contra elfos comunes, cuando se enfrentara a Ferragón, el vengador de la naturaleza, su poder estaría muy restringido. Nos quedaremos aquí y salvaguardaremos el espacio hasta que regresen el anciano y el señor Evans. Loella sintió. Ni él ni Selinda eran elfos, por lo que les gustaría mantenerse alejados del conflicto interno entre los elfos. Felipe levantó su mano derecha. Entonces, de repente, apareció un espectro detrás de la espalda de Marta. El espectro fue transparente pero cubierto con una túnica negra. Siguió yendo y viniendo entre el mundo material principal y el mundo de las almas y estaba usando todo tipo de hechizos de nigromancia para evitar que Marta huyera. Este fue un nuevo hechizo de invocación presentado por la mano de Palenes después de muchos años de estudio sobre el mundo de las almas. El taumaturgo podía convocar a un espectro como un avisario que podía ir y venir entre los dos espacios. Por lo tanto, un espectro así era muy difícil de matar y muy poderoso. Marta no estaba preparada para esto y fue atrapada por este espectro de rango superior. Mientras tanto, ahora había un rubí en la mano de Jurisian que hizo que los ojos de Alferris se iluminaran. El rubí disparó un rayo brillante hacia Marta tan rápido antes de que nadie pudiera hacer nada. El rayo golpeó directamente a Marta y le quitó el escudo de defensa. Anik usó rápidamente los gestos para preparar el rito para convocar al semiplano, mientras Heidi esperaba pacientemente la oportunidad de unirse a la pelea. Vio que Felipe volvía a levantar la mano derecha. Pero esta vez, la muñeca derecha de Felipe se rompió de repente. La mano rota se disparó en el aire y agarró la cara de Marta. Entonces las venas espeluznantes crecieron de la mano rota y atraparon a Marta dentro. Cuando Marta estaba a punto de lanzar su ataque desesperado, llegó la voz furiosa. Malditos seres humanos. ¿Cómo se atreven a iniciar una pelea en Natures Residence? Excelentísimo señor Ferragón, me han incriminado. Dijeron que convoqué a un demonio. Fin del capítulo.